Señores y señoritas, muy pero que muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a otra clase de historia. ¡Feliz año para cada uno de ustedes! 2020, no sé cuánto. Un saludo también para la tutora Janet Rubina, que está aquí desde las 6 de la mañana tratando de que esto funcione bien. Muy buenos días a cada uno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo los trató este nuevo año? ¿Qué estamos? ¿Primero? ¿Qué estamos? No sé, ya perdí la cuenta ya. Creo que van a llamar la atención poniendo el trabajo. Se me va a poner las estos, me va a poner el micrófono. ¿Se me escucha bien o no? Porque ahorita estoy con el audio de la computadora. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Si me escucha, me avisan. ¿Así se me escucha más claro? O en el micro, pues si no, ¿para qué uso estas cosas? Me avisan, ¿qué? Me avisan. Ah, y si, obviamente, si quieres comentar algo, prende tu micro, porque ahorita no estoy leyendo el micro. No estoy leyendo el chat. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta clase? En esta clase vamos a hablar de. Ahorita les digo que vamos a hablar, feliz. Ay, ya, a ver. Ah, les voy a poner en el chat, ¿verdad? El material de esta clase. A ver, vamos a abrir. Es semana 9, ajá, estamos acá. ¿Qué más hay? Luego tenemos esto, ajá. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cuántos somos ya ahora? No sé cuántos somos. Voy a tomar una fotocaptura de pantalla antes de que la clase siga avanzando, porque si no después no paga. A ver, con este botón. A ver, vamos a. Ajá, ¿la tomé bien o no? Sí. Ajá, somos 39 personas conectadas. ¿Cuántos éramos originalmente? Éramos como 60. Y a veces hay 20 personas menos, así que ya está, mira. Con esa gente no contabas. Vamos a saludar a la gente que nos está saludando esta mañana. Muy buenos días a Corrales Revilla Francisca. ¿Cómo estás? A Tito Jesús Henry. Muy buenos días. A Santos López Piero Kevin. Ajá. A Guerra Colina Lautaro Alfredo, a Espíritu Santo Abel Carmen Yasuri o Yasuri, ¿cómo es? ¿Es esdrújula o es grave? Muy buenos días para ustedes. Sí, profesor. Sí, profesor, ¿qué cosa? No sé, pero igual me voy a reír. A Anka Capcha Kevin, despertó mi sueño. ¿Por qué? Ojalá yo hubiese un sueño agradable en todo caso. Muy buenos días. Y a la tutora que también aquí nos está saludando, me encanta. Sí, la tutora siempre decía atenta a la clase. Estoy chequeando yo a todo el mundo. Y a Esteban Tello, Paolo, Andrés. Muy buenos días también para cada uno de ustedes. A ver, creo que les puedo colocar aquí. Alguien está hablando porque no le escucho. Está hablando bajito, creo. Es más fuerte. A ver, aquí les coloco esto. Ajá, ya está cargando. Es el PDF, no, el PDF no, es el PowerPoint de esta semana. Ahí se los coloco, ¿cierto? Ahí tenlo, revísalo, gózatelo, vacílatelo. Y vamos a compartir pantalla entonces, pues, y vamos a ver. Espérense, estamos bien, ¿no? A ver, ¿esta es la cámara? Sí, esta es la cámara. Estoy cámara número 1, cámara número 2. A ver, y luego, ajá, este es acá así, este es aquí así, ¿así es o no? Oh, wow, wow. Nunca había puesto esta función porque tenía otra computadora. Estoy estrenando computadora nueva, por cierto. Año nuevo, computadora nueva. Wow, nunca me había visto así. ¿Ya está bien? O ponemos, creo que mejor pongo la otra, ¿no? A ver, no, esta no entonces. Vamos a poner la otra. A ver, esta. Ajá. ¿Cómo se ve mejor? ¿Así o como el anterior? Ustedes decidan. No estoy leyendo el chat. A ver, vamos a ver, espérense. No, pero ¿cuál era mejor? ¿Esta o la otra? La otra se me veía así como recortado. ¿Se dieron cuenta o no? ¿La anterior se ve mejor? ¿Sí? No se me ve extraño en la anterior, pero ya, ahora vamos a poner la anterior. El público lo demanda. Ahora vamos a poner la anterior entonces. Año nuevo, presentación nueva también, entonces. Vamos a ver. Ajá. Sí, me veo extraño, ¿ven? O sea, mi cabeza como que está ahí con el virreinato. Guau. ¿Están seguros que sí se ve bien? Bueno, ya no sé, vamos a hacer esta clase así de todas maneras. Yo lo veo raro, pero si ustedes lo ven bien, vamos a presentar la clase de una vez. Ah, no, espérense, me falta algo más, me falta.
Aquí está, para garabatear la pantalla. Ajá, a ver, vamos a ver si sirve. Sí sirve, vamos, ya estamos, ya estamos ya. Muy bien, jóvenes y señoritas del aula 104, una vez más sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta clase de historia. Soy tu profesor Víctor Urbina y estamos con la primera clase de historia del año. Aquí en la pre. Muy bien, entonces esta clase va de invasión española hasta el virrey, o sea, y todo lo que es el virreinato del Perú. Vamos a ver colonización de las Antillas. Aquí es donde vamos a hablar de Cristóbal Colón, super fat, y o sea, lo más importante, ¿no? Lo que te pueden preguntar en el examen general. Sí, sí. Sí, o sea, no hay otra forma de decirlo. Luego, la conquista del Tahuantinsuyo, del Imperio de los Incas, vamos a hablar de los tres viajes de Francisco Pizarro, de los personajes o sucesos más importantes. De todas maneras, ya te pasé el PowerPoint, así que ahí tú te lo vas a poder vacilar. Vas a poder leer aquí algunos datos curiosos. Las imágenes están bastante buenas, ¿sí? Las imágenes están bastante buenas. Luego, em, ¿qué más? Lo que viene después de que conquistan o derrotan a los incas, en todo caso, van a ser las guerras civiles entre los españoles. Y son tres guerras civiles. Y aunque no lo creas, una de alguna manera influencia a la otra y la otra a la otra. O sea, por ejemplo, la guerra de los insatisfechos tiene que ver con la guerra de los encomenderos y a su vez la guerra de los encomenderos de alguna manera tiene que ver con la guerra de los conquistadores. Luego de esto, vamos a ver cómo es que en paralelo a lo que queda del pueblo incaico en general, ya saben que era la nobleza gobernante de su tiempo, van a ir a Vilcabamba y vamos a ver Manco Inca, que va a ser el que inicia esta resistencia en Vilcabamba hasta Tupac Amaru I, y cuáles son las consecuencias de la captura de Tupac Amaru I, que sí son importantes. Luego de esto, espérense, vamos a bajarle volumen a esto. Ajá, ajá, ya está. Luego, el gobierno que se va a establecer, el virreinato del Perú, básicamente, las autoridades, los cargos, los impuestos, cosas que te pueden preguntar en el examen general, o las que suelen preguntar de alguna manera u otra. Ah, ¿Quién es el virrey más importante en todo caso de inicios del virreinato del Perú? Que es el virrey Toledo. Acá no hay vuelta que darle. ¿Por qué, profesor? Ya te lo voy a explicar en clase. Am, ¿Qué funciones tiene el virrey? ¿Por qué se le llama virrey? ¿Cómo se le llaman a las provincias y a los gobernadores de provincias en el virreinato del Perú durante la primera etapa, la que es la más extensa, además, que vendría a ser antes de las reformas borbónicas? A las autoridades. Todo esto ya lo vamos a ver a vuelo de pájaro. O sea, cuando lleguemos acá ya estamos corriendo prácticamente. Organización económica. Bueno, de la organización económica lo que debes entender es, se entiende con esta imagen que está acá, es un monopolio. Bien, ¿qué significa monopolio? Clase de economía. Solamente España le puede comprar y vender productos a sus colonias en América. Bien, desde lo que vendría a ser México Way hasta lo que vendría a ser Chile o lo que vendría a ser en la actualidad Argentina. Porque el virreinato de de la Plata, eso se va a crear mucho después, aquí estamos en el inicio. Pero con el mapa ya puedes ir viendo que básicamente es España la que le compra y le vende mercaderías a sus colonias en Hispanoamérica. Bien. Ah, y justamente esto también tienes que recordarlo porque cuando lleguemos a hablar de la Revolución Francesa, los ilustrados van a proponer otro sistema económico, ¿no? Que no tiene que ver con, no es un monopolio, sino más bien es la apertura económica. Ah, Pregunta clásica en San Marcos, ¿cuál es la institución encargada del comercio justamente? La Casa de Contratación de Sevilla, ahí está. Pero eso todo lo vamos a ver en clase. Luego de esto, un pilar que además es el pilar más importante de la economía dentro del Virreinato del Perú, es la mita minera. O sea, alguien está con su micro encendido, apáguelo, por favor. Y entonces eso tienes que recordar, ¿bien? O sea, son generalidades, son lo mínimo de lo mínimo que puedes recordar. Sobre la organización social también vamos a ver esto. Sí, lo que se llama, a ver, aquí para que no se me confunda nadie, porque ustedes son mis estimados estudiantes, y tú no vas a andar por ahí andando, hablando locuras, pero cuando aquí dice repúblicas, y en tu separato también está, escribe esto, leyes. Tu separato también está. Bien, leyes.
escríbelo así, porque hay gente que se paltea. Hay gente que piensa que cuando hablan de repúblicas, hablan de países, de estados, y no es así. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Que lo apague, por favor. Revisa y si tienes el micrófono encendido y apaga. Luego, leyes de españoles, leyes de indios. ¿Sí? Vendrían a ser constituciones en realidad. Leyes de españoles, leyes de indios. ¿Por qué es importante que lo entiendas así? Porque además es así. Porque los mestizos no están dentro de estas leyes, ¿no? Entonces, si no estás dentro de estas leyes, el sambo, el mestizo, el mulato, no pagas impuestos. Bien, entonces ponte a pensar más adelante, en la siguiente clase de historia del Perú, cuando vengan las reformas borbónicas, sí van a agarrar a toda esta gente y los van a obligar a pagar impuestos, ¿no? Entonces, la gente no quiere pagar más impuestos y la vida va a seguir igual de fea. Claro, que por cierto es una cosa muy simpática en nuestro país, porque aquí hay una alta tasa de evasión fiscal. Todo el mundo evade impuestos. O sea, no todo el mundo, pero o sea, sí la gran mayoría. Profesor, ¿cómo sabe eso? Porque durante la pandemia se sacó la cifra de que más del 70% de la población económicamente activa del Perú, más del 70% es informal. O sea, no paga impuestos. Bien, entonces nadie quiere pagar más impuestos y vas a tener el sistema de transporte, de salud o de educación hasta las patas, pues, ¿no? Y eso es lo que pasa en la Revolución Francesa. Los franceses pagaban todos los impuestos, la plebe pagaba todos los impuestos, pero la vida seguía igual de fea. Se fueron a una revolución. Así que, sí, así que por eso es importante esto, ¿bien? Dicho esto, ya acá ya estamos ya acabando. Sobre la educación, ya aquí como te digo, estaremos volando, ¿no? Así corriendo, o sea, ya para este punto ya son datos, básicamente. Hablan de la educación formalizada, primeras letras, estudios menores, estudios superiores ya tiene que ver ya justamente con los estudios universitarios. Ellos, por cierto, están educados bajo la mentalidad escolástica, salvo los colegios jesuitas, esos son otra cosa. Luego, no te puedes olvidar, pues, ¿no? La universidad más importante, la Real Universidad de la Ciudad de los Reyes del Perú. Ese era uno de los apodos de la Universidad de Lima, que tú ya sabes que es San Marcos en realidad. Profe, si no se llama una universidad privada, no me interesa. Esa es la universidad privada de, ¿ya? Pero la Universidad de Lima en Europa es San Marcos. O sea, esto es clase de historia, tienes que aprender ya. Y ya está. Sobre las órdenes religiosas, aquí hay algunas, datos interesantes. Los dominicos, ya sabes, son los que fundan San Marcos. Los franciscanos son los primeros en llegar a la selva. Y todo esto está aquí en esto y también está en tu separata, obviamente. Algo que no está en tu separata, pero como ya te pasé el PowerPoint, es esta vaina de los autos de fe. Eso sí me ha parecido súper curioso, porque esto no está en tu separata, solo está en el PowerPoint, o sea, solo está aquí. Y bueno, profesor, ¿me pueden preguntar esto en que yo sepa, no han preguntado, pero ahí está, te lo puedes vacilar. Bien, por cierto, un dato más, la Inquisición aquí en el Perú desde la época de la creación durante el virreinato de Toledo hasta la época de la independencia, solo quemaron, o sea, solo pasaron por la Inquisición unas 12 o 10 personas más o menos. O sea, no es que aquí quemaron así como en Europa, un montón de gente, no. ¿Por qué no? Porque eran considerados los indígenas o los nativos niños en la fe, que es un término bíblico, por cierto. ¿Qué es un niño en la fe? Es un recién convertido. Entonces, como es un recién convertido, se le aceptaban que cosas pacharacas, pues, ¿no? Que todavía esté haciendo su pago a la tierra, vainas así. Entonces, en Europa lo hubiesen quemado, porque en Europa son cristianos viejos, pero ellos como son cristianos recién convertidos, entonces no se quemó a mucha gente, ¿no? Así que no vayas a pensar que la Inquisición, digamos, o sea, de repente sí te azotaban un rato, ¿no? Pero no es que te quemaban. 12 personas desde 1570 y tantos hasta la época de la independencia es realmente poco en términos en términos de gente pasada por ese proceso, de auto de fe, como dice ahí. Sobre el arte colonial, también esto está en tu separata y está aquí también bastante chévere. Sí, vale la pena ahí que lo leas y ya está. Sí, así que ya no le vamos a dedicar más tiempo a esto. Bien, ahí está la línea del tiempo. Ya está. Bien, a ver, ¿alguien ha comentado algo de anterior? No, ya estamos. Bien. A ver, entonces, tú tienes que estar aquí. Bien, tú tienes que estar acá. Espérame. Ah, ya, y tú tienes que estar ahí. Tú tienes que estar ahí. Vamos a empezar en completo orden, pero nosotros para esta ocasión nos vamos para acá.
Sí, ajá, hemos evolucionado acá. Aquí está. Muy bien, entonces, a ver, chicos y chicas. Desde la invasión española de América, desde la invasión española a América hasta el Virreinato del Perú. Esta es la semana 9. Aquí puedes ver un cuadro clásico de Cristóbal Colón llegando a la isla de Guananí o San Salvador. Aquí siempre aquí la gente muy, muy religiosa. Bien, de hecho, cuando Colón llegó a la isla, se arrodilló y dio gracias porque de verdad se estaban pasando mal. Eso lo vamos a ver acá. Ah, vámonos para acá y ya está. A modo de introducción, bien, antecedentes y causas que facilitan la conquista del Tahuantinsuyo, porque eso es el tema número uno de tus separatas. Vamos a ir en orden, como te dije. Bien, entonces, aunque estos antecedentes no figuran en tus separatas, sí vale la pena que los tengas presentes para que puedas tener una perspectiva más clara de esto. En primer lugar, lo que puedes notar con este mapa es que ya para 1491, o sea, un año antes de lo que vendría a ser el descubrimiento de América, los europeos tenían conciencia de cómo eran los territorios, bien, en el mundo que ellos conocían. Como puedes ver en este mapa, ya agarran todo África, toda Europa, todo Asia, y de hecho es muy interesante porque cuando tú lees la Biblia, o sea, si alguno de ustedes ha leído la Biblia, si has leído el Apocalipsis, en Apocalipsis, o sea, el Apocalipsis, tal cual está en la Biblia, solo es el fin del mundo europeo, africano y asiático. Tú dirás, ¿cómo, profesor? Sí, porque solamente esos territorios se conocían en el tiempo en que se escribió el Apocalipsis. El fin del mundo no va a llegar a América. Así que estamos bien, al menos en términos teológicos. Porque no se conocía el continente americano. ¿Bien? Pensaban que el planeta era así como tú lo ves en ese mapa. Vamos a agrandarlo un poco. A ver, espérate, creo que lo puedo agrandar un poco. Ajá, aquí está. ¿Ves? Entonces, todo esto vendría a ser África. Acá está la bota itálica, no sé si se nota. Aquí está la península arábiga, ya hemos hablado de eso en la última clase. Esto vendría a ser la India, ¿no? Tampoco medio. No, acá está la India. Acá vendría a estar China. Bien, y hasta ahí conocían. Sí, ellos pensaban que era así. Ahora bien, antecedentes como parte de estos antecedentes de la conquista y causas que van a facilitar la conquista del Tahuantinsuyo, tenemos en primer lugar los viajes de Cristóbal Colón y la capitulación de Santa Fe. Eso está aquí y lo vamos a ver en un momento. Luego, la división territorial entre España y Portugal. Se llama el Tratado de Tordesillas y ya lo habíamos visto en la clase de la semana antepasada. Sí, hace 2 semanas atrás. Bien, en un primer momento se firman las bulas alejandrinas. El Papa Alejandro, como está acá, en las bulas alejandrinas, el Papa Alejandro, era más favorable a los españoles, cuando hace ya sabes, estos son paralelos, clase de geografía, por eso es importante, estos son meridianos, ¿no? Los que van de polo norte a polo sur, meridiano. Entonces, cuando trazan el meridiano, a los portugueses solo les toca este cachito que está acá, y los portugueses casi se van a una guerra en realidad porque decían que les estaban dando prácticamente nada. Bien, entonces van a dejar de lado al Papa y esta vez entre los reyes de España y de Portugal van a firmar este tratado que se conoce como el Tratado de Tordesillas. En este tratado lo que le va a tocar a Portugal va a ser, ¿no? Se va a establecer este meridiano y se van a establecer los portugueses aquí. Es un dato que vale la pena mencionar porque recuerda que los portugueses son los primeros en lanzarse al mar y van a bordear las costas de África para poder llegar hasta la India. Esto les permite, por una parte, tener el monopolio de esa ruta comercial y por otro lado comienzan a esclavizar a la población africana. Los africanos que vivían en la costa comienzan a retirarse al interior del continente. Parte de esto lo van a hacer porque en esos años van a determinar, gracias a la Iglesia Católica, de que no tenían alma. Como no tenían alma, los africanos son objetos parlantes. Como son objetos parlantes, pues los puedes comprar, vender, esclavizar. Esto también le va a permitir a los portugueses tener mucha experiencia metiéndose a la selva africana primero. Tú dirás, bueno, ¿y por qué esto es relevante? Lo que sucede es que luego, cuando les dan a ellos este lado del continente americano, tú puedes entender en la actualidad la razón del por qué, por ejemplo, ellos han abarcado buena parte de la selva amazónica, ya que tienen experiencia por la tradición de cazar literalmente, cazar a los africanos para esclavizarlos, ellos van a introducirse mucho en la selva.
En cambio, la tradición que nosotros tenemos de parte de los españoles, la tradición hispana, ellos básicamente son costeños y serranos. ¿Cómo, profesor? Sí, en España hay sierra y hay costa, no hay selva. Entonces, cuando llegan acá, a este lugar llamado Tahuantinsuyo, les queda cañón, porque el Tahuantinsuyo básicamente es costa y es sierra, ¿verdad? Entonces, por esa razón también, esa es una de las razones culturales o socioculturales del por qué en nuestras ciudades, si estamos hablando del Perú actual, en la selva, no, no son ciudades desarrolladas, ¿no? O sea, es un distrito más de Lima, ¿no? Y Lima Cono, ¿no? Ni siquiera, o sea, ni siquiera Lima, la pudiente, sino, o sea, no es mentira, no es broma, ¿no? En cambio, tú vas a una ciudad brasileña, o sea, y esto te lo puede contar cualquier persona que haya cruzado la frontera del Perú a Brasil, son realmente ciudades. O sea, ciudades así, todo el sentido de la palabra moda. Bueno, dicho esto, entonces, no te olvides el Tratado de Tordesillas, es importante. Hace años lo he preguntado a San Marcos en el examen general. La segunda causa o antecedente es esto de el establecimiento español en América. Bien, lo he preguntado como datos hace años. Yo espero que ya no lo pregunten, porque realmente pues, son datos, ¿no? O sea, en el sistema DECO la idea es hacerte que infieras o deduzcas respuestas. Pero se va a crear Castilla de Oro, en la actualidad es Panamá. Diego de Nicuesa, ¿no? Es el primero que se va a establecer allí. Y luego, para 1509, y luego lo que es la Nueva Andalucía vendría a ser la zona entre Colombia y Venezuela en la actualidad. Y esto lo hace Diego de Ojeda, y ahí está. El otro dato que también lo han preguntado alguna vez es el tipo que cruza el Istmo de Panamá. Profesor, ¿cómo es eso? Acá, mire. El Istmo de Panamá es esta zona, ya sabes, es una zona bastante estrecha donde dos mares o dos lagos casi se juntan, pero no se juntan, y eso vendría a ser un istmo. El tipo que cruza el Istmo de Panamá va a ser Vasco Núñez de Balboa, bien, el 25 de septiembre de 1513. Por cierto, ¿quieres saber por qué recibe este océano el nombre de Pacífico? Porque cuando él cruza hacia el otro lado, o sea, cuando llegan al Istmo de Panamá, él dice que el mar, o sea, el océano que él va a ver era bastante chill, bastante slow, bastante calmado, bastante tranquilo. Entonces le puso el océano Pacífico, porque ellos entran por esta zona de acá. En esta zona de acá, históricamente, bueno, acá está el Triángulo de las Bermudas. Se pierden barcos, aviones, se pierde todo el mundo, ahí nadie sabe por qué, pero es una zona bastante tormentosa. De hecho, aquí hay un callejón de huracanes, ¿no? Entonces, para hacer el contraste, a este le ponen el océano Pacífico. Y ya está. Son datos nada más, esos son datos. Luego está está la Fundación de Panamá, que es importante desde el punto de vista de los viajes de Pizarro. Y aunque no lo creas, han preguntado algunas cosas de eso. Un dato interesante, el 15 de agosto se va a fundar en 1519 la ciudad de Panamá. Am, Su fundador, Pedro Arias Dávila, su apodo, Pedrarias. ¿Por qué es importante? Hace años, pero hace más de 20 o 30 años atrás, San Marcos lo preguntó quién es el tipo que le da el permiso a Pizarro para poder iniciar estos primeros viajes de expedición. Ese va a ser el gobernador de Panamá y ya vamos a hablar más adelante de él. Aquí está, el regalo el permiso y tal. Luego, finalmente, están los viajes de Francisco Pizarro. Ahora, sobre los viajes de Francisco Pizarro, y ya con esto pasamos a otro lado, hay personas, y yo espero que esto tú lo entiendas recordando lo que te contaron en el colegio, pero todavía en la actualidad hay, sobre todo algunos extranjeros, que piensan que 13 españoles conquistaron todo el Tahuantinsuyo. O sea, tú no puedes, o sea, ya no estás en el colegio, tú no puedes pensar de que porque ellos tienen caballos, armas y además son cristianos, por esa razón conquistaron el Tahuantinsuyo. O sea, tú no puedes creer eso, ya estás grande, ya estás, seas hombre o mujer, ya estás grande. Am, valgan verdades, estas son las razones de menor a mayor importancia del por qué ganan esta guerra civil, ¿no? Luego de que se confirma la existencia de que existe otro rico imperio, porque ya el imperio azteca ya había sido descubierto en 1519 por Hernando Cortés, estas son las principales causas en orden de importancia de la caída del Tahuantinsuyo. La primera causa, que por cierto es la que ya te he dicho que te aprendas, porque ya lo hemos visto, es la guerra civil que existe entre Huáscar y Atahualpa, lo que deja sumamente debilitado el imperio incaico.
Recuerda, hasta en la Biblia dice, una casa dividida no puede permanecer en pie. Para suerte de los españoles, cuando ellos llegan al Tahuantinsuyo, llegan en medio de una guerra civil. El imperio estaba dividido en dos. Había gente que apoyaba a Atahualpa, había gente que apoyaba a Huasco. La segunda causa va a ser el apoyo de los pueblos, de las etnias rebeldes conquistados por los incas, quienes le van a ofrecer su ayuda a los españoles. Y quizás este es tan importante como la primera, porque no puedes pensar que 60 o 13 españoles van a conquistar todo este imperio solo porque tienen caballos, solo porque tienen armas o porque son cristianos. No. ¿Tú sabes cómo funciona un arma de estas? Si alguna vez te has puesto a pensar en el funcionamiento, porque, o sea, yo te lo digo por mí, de repente tú no te ha pasado, ¿ya? Pero cuando yo estaba en el cole, yo pensaba que, claro, ¿no? Como tienen caballos, tienen armas, y además papá Dios los ha bendecido para conquistar y matar y violar a toda esta gente acá infiel, entonces por eso los conquistaron, pues, ¿no? Porque no tenían la tecnología, no tenían el conocimiento. Pero ya cuando uno es grande, ¿no? Me puse a averiguar cómo funcionan estas armas, ¿no? Esto es un mosquete o... sí, esto es un mosquete o una especie de escopeta de la época. Am, Estas armas son sumamente delicadas, aunque no lo creas. No sé si se nota, pero aquí justamente están los elementos que tú necesitas para accionar una de estas armas. En primer lugar, son como una escopeta muy antigua, muy rudimentaria, muy arcaica. No lo he dicho mal, son como una escopeta. De hecho, acá tú puedes ver los balines, porque tú agarras esas cosas y las pones en un papelito o bien de plano las pones. Pero a ver, te enseño el funcionamiento. Imagínate tú que estás en esta expedición es una de las tantas expediciones a este nuevo continente. Y entonces ven que una horda de indígenas se está acercando para matarnos. Entonces, ¿qué te dice el capitán? Porque esta gente no va sola, esta gente va con un noble que casi siempre es el capitán. Entonces le dicen, ya, a ver, todos alisten armas. Entonces todo el mundo se pone en posición. Algunos van a ir hacia abajo, otros van de pie, pero todos se ponen en posición. Entonces preparen armas. Tú agarras tu mosquete. No es un mosquete, tiene un nombre más específico. Pero agarras tu rifle y no es tampoco un rifle. Agarras esa arma que tú ves ahí en la imagen. Y entonces lo primero que haces es sacar tu taco. ¿Qué es esto? Tienes un taco de pólvora. ¿Qué cosa significa eso? Es una especie de bolso, como tú puedes ver ahí, que contiene la pólvora. Y ese bolso no se puede mojar. Porque si ese bolso se moja la pólvora ya no enciende. Entonces tú agarras con otro aparatito, tú mides una cantidad de pólvora, pero no le puedes echar la que tú quieras. Entonces tú agarras ahí, vacías la pólvora en todo esto, y con un palo largo comienzas a taconear. Y la gente se está acercando. ¿Tú te acuerdas que te han dicho, no? Se están acercando los indígenas para matarnos. Entonces tú taconeas, sacas tu palito y se lo das a otra persona. Entonces, después de haber taconeado, tú agarras las balitas que tú ves aquí y le echas un par de balines. Y luego vuelves a agarrar el palito, vuelves a taconear, sacas y luego de eso disparas, no, porque es el capitán el que te da la orden. Además, así quisieras disparar, no puedes. ¿Sabes por qué? Porque así como justo hemos pasado fiestas, ¿no? ¿Has visto esos cohetes que se encienden con una mecha o con un encendedor? De la misma forma, ves aquí, aquí hay una mecha. Entonces, esa mecha tú no la enciendes. Hay una persona encargada de encenderte la mecha de esa arma. Entonces, no sé, pues digamos que es Pepito, ¿no? Pepito, ya enciende las armas, ¿no? Entonces tú, él está ahí tratando de encender eso y empieza a poner la candela en todas las mechas de estas armas. Entonces tú estás ahí ya y está la mecha, ¿no? Y tú ves que los nativos se están acercando para matarnos. Entonces tú dices, capitán, ya disparo, estás nervioso, ves que ya se están acercando cada vez más. Pero el capitán, no, aún no. Tú ves que se están acercando más. Capitán, ya disparamos. Y todo el mundo está ahí mirándose ahí, pero el capitán todavía no da la orden. Y ya cuando los indígenas prácticamente nos van a saltar encima, el capitán dice, ¡fuego! Y todo el mundo, todo se llena de humo. ¿Y tú crees que tienes tiempo para volver a hacer todo ese proceso? No. Lo que tú haces es coges tu espada, tiras el rifle y ahí apunta. A partir de ese punto es a espadazo limpio. O bueno, si tienes tiempo para recargar, por ejemplo, esto, que esto tampoco no se recarga fácilmente. Tú tienes que agarrar una palanca o alguien te tiene que ayudar, ¿no? Es una ballesta. Entonces, lo mismo sucede con los cañones. Ya no.
son armas delicadas, no son como una metralleta, ¿no? La gente a veces se imagina una especie de Call of Duty, ¿no? O sea, no es así en realidad. Por eso, la segunda causa más importante para la caída del Tahuantinsuyo es el apoyo de estas etnias rebeldes. Recuerda que cuando los españoles llegan, ellos van a llegar justo por el norte, que era donde estaba la expansión incaica. Y esos pueblos que habían sido recién conquistados le van a ofrecer su ayuda y su apoyo a los españoles en contra del dominio incaico. Ahora, hay una tercera causa, que esta es como la cereza del pastel, ¿no? El apoyo de las propias familias o las propias panacas, en este caso los que apoyaban a Huáscar, que van a apoyar a los españoles para derrotar a Atahualpa. O sea, esa ya es la cereza de este pastel con mal sabor. Porque, o sea, no solamente los españoles van a tener el apoyo de estas etnias rebeldes a los incas, sino que también los propios, una parte de los incas, van a apoyar a los españoles en venganza contra Atahualpa. Y en último lugar vienen las armas de fuego, los caballos y las tácticas de combate. Dato curioso, aquí los perros come indios no tuvieron tanta efectividad como si los van a tener en Centroamérica. Eso no lo digo yo, lo dice Raúl Porras Barnechea. Profesor, perros come indios, sí, en Centroamérica eran como un pitbull, por así decirlo. O sea, no era un pitbull, en realidad esa raza es más reciente, pero eran más o menos, eran de esa misma familia, un antecesor en todo caso. Y estos perros sí estaban entrenados para cazar indígenas, para cazar nativos. Y las crónicas dicen que dos perros come indios en 20 minutos podían devorar a un adolescente. O sea, en 20 minutos podían devorarlo completamente. Entonces, en Centroamérica les tenían bastante miedo. Acá en el Tahuantinsuyo no tuvieron efectividad porque cuando soltaban a estos perros, el perro mordía a un indígena del Tahuantinsuyo y se confundía, pensaba que era un español. Y tú dirás, ¿qué, profesor? Sí, lo que pasa es que estos perros come indios estaban entrenados para cazar, por ejemplo, africanos. Los africanos, las tribus africanas como característica, ya sabes, es una zona muy calurosa, andan a lo mucho con taparrabo nada más. Pero después todo esto desnudos. Entonces el perro está entrenado para morder a alguien sin ropa. Siente carne, siente sangre, siente, ¿no? Y sigue masticando. También en el Tahuantinsuyo los indígenas usaban ropa. Todos los pueblos del Tahuantinsuyo usaban ropa. De hecho, hasta la revolución de Tupac Amaru II, tú puedes identificar a un indígena por la ropa. O sea, ¿de qué pueblo viene? Por la ropa que tiene, porque seguían utilizando la misma ropa que los identificaba de determinado pueblo o etnia. Sobre los caballos, en la captura de Atahualpa hay 15 caballos, si no me equivoco. No hay muchos, pero sí son relevantes. Y las armas de fuego, todo esto está en último lugar. Bien, los más importantes son estos tres y esto es lo que debes de, digamos, entender a la hora de estudiar este proceso de conquista. Y ahora sí, nos vamos, digamos, a esto que nos interesa mucho. Esta es la reina Isabel de Castilla, este es el papichurro de Cristóbal Colón. ¿Y cuáles son las causas para esto? Bueno, la primera es la expansión comercial europea, que ya sabes, producto, mira, esta es la cuarta vez que este dato figura, de la toma de Constantinopla por Mohamed o Mehmed II en 1453, va a generar la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales a Asia. Los portugueses son los primeros en lanzarse al mar. Acuérdate, Enrique el Navegante, la Escuela Náutica de Sagres, van a ir bordeando África y así llegan a las Indias. Cristóbal Colón al rey Juan II le ofrece lo mismo que le va a ofrecer a los españoles, solo que se les ofrece primero. Los portugueses lo van a chotear. Primero porque le van a decir, o sea, nosotros ya tenemos el monopolio de la ruta comercial por África. Y además, ¿quién te ha dicho a ti, compadre, que la tierra es redonda? Entonces Cristóbal Colón se va a España y le ofrece el mismo proyecto. Estaba buscando a alguien que lo financie. Am, Él pide la entrevista en el año 1487, 88, 89, por ahí, 1880 y tantos. Y 3 años después le dan cita. O sea, ¿cómo será en ese tiempo? No sé. Pero la cosa es que 3 años después de que él pide la cita, la persona que lo entrevista va a ser la reina Isabel de Castilla, que era la que realmente gobernaba, ¿no? Parece que Fernando de Aragón estaba en otra nota. Y entonces, en su diario, la reina Isabel va a decir que lo va a ver tan convencido, lo va a ver tan apasionado en lo que decía, que podían llegar
a las Indias dándole la vuelta al planeta Tierra, que va a decir, ¿sabes qué, compadre? Yo te financio. Es cierto que la reina va a vender parte de sus joyas para financiar el viaje. A veces uno se imagina a los reyes como, no sé, pues como te lo presentan en las películas, ¿no? Así con mucha plata, mucho oro, ¿no? Pero en realidad, o sea, ya te he dicho, hay nobles o burgueses que tienen más dinero que los reyes a veces, solo que no tienen poder. ¿Por qué? Porque viven en una sociedad estamental. Los burgueses son de la plebe, por lo tanto su vacilón es pagar impuestos y no pueden gobernar, pues no tienen estos derechos. Esos derechos van a venir después de la Revolución Francesa. Am, y bueno, Cristóbal Colón es cierto que presenta argumentos, ¿eh? Va a presentar argumentos, vámonos para acá. Va a presentar argumentos, primero desde el punto de vista, ya sabes, la clásica, ¿no? El horizonte marino, ¿no? O sea, tú no vas a creer que la Tierra es plana, ¿verdad? O sea, no te pases, ¿no? O sea, la prueba, en Australia primero se celebra el Año Nuevo, sí sabes eso, ¿verdad? Entonces, en Australia se celebra primero el Año Nuevo porque la Tierra es redonda, ¿bien? Entonces, no porque es plana. Entonces, habían varias pruebas realmente de que la Tierra era redonda, pero esto era solo en teoría. Y esto es algo muy importante de entender, porque, o sea, los científicos de la época, ¿no? Los científicos de la época, ¿qué época, profesor? 1490 y tantos, 1450, en teoría, sabían que la Tierra era redonda, bien, en teoría, solo que nadie lo había confirmado de manera, digamos, práctica. ¿Cómo sabían en teoría esto? Bueno, por la Luna es redonda, el Sol es redondo. Cuando hay un eclipse, la sombra que proyecta la Tierra sobre la Luna, cuando hay un eclipse, es redondo. El horizonte marino, cuando un barco se va alejando, se hunde, ¿bien? Y así. Entonces, em, habían ya los científicos de la época, o sea, a nivel, digamos, en tu caso sería a nivel universitario para la actualidad, ya sabían esto en teoría, pero nadie lo había confirmado de manera pública, porque además hay evidencia de que hay gente que sabe que hay otros territorios en esta zona, sobre todo, hablan de los chinos, hablan de los vikingos, entre otros, pero nadie lo había confirmado de manera pública. Entonces es Cristóbal Colón ese tipo que lo va a confirmar de manera pública, o sea, que va a decir, la Tierra es redonda, y todo el mundo se va a enterar además. Había gente que le decía que estaba loco, ¿no? Porque, ya sabes, la gente normal, común y silvestre, el populachum, la muchedumbre, el populum, la Tierra es plana, y más allá de cierto límite, hay seres sin forma, hay seres monstruosos, y está la nada, o sea, te caes al vacío. Bueno, como parte de esto, aunque no te lo, o sea, la PRE no me pide que se los enseñe, pero creo que es importante, porque como tú vas al general, la Reconquista Española. En 1491, el 2 de enero de 1492, los reinos de Castilla, que representa a Isabel, y de Aragón, que representa a Fernando, toman toda la ciudad de Granada. La ciudad de Granada era la última ciudad musulmana que quedaba dentro de España. Acuérdate que los musulmanes, o sea, los árabes, estuvieron gobernando una parte de lo que en la actualidad vendría a ser España desde 1700 y tantos. Sí, 1700 y tantos. No, perdón, desde el 700 y tantos. Bien, ya hemos estudiado eso. Consiguiendo la unidad, consiguiendo la unidad territorial de lo que luego vendría a ser el Reino de España, ahora cristiana, católica, sin musulmanes. El Papa Alejandro VI le otorga el título, por esa razón, de Reyes Católicos, por la defensa de la cristiandad en los territorios, expulsando a los musulmanes de la península ibérica y de Europa en general. Cuando se descubre América, muchos de la época, o sea, mucha gente de ese entonces, interpretaron esto como que era un regalo de Dios a los reyes católicos por haber expulsado a los musulmanes de Europa. Luego, cuando Cristóbal Colón consigue convencer a la reina Isabel de Castilla, se firma la capitulación de Santa Fe. Esto, esto ha sido algo muy preguntado, o sea, la capitulación de Santa Fe, subráyalo en tu separata, de hecho está en tu separata, es muy importante, ¿bien? Más adelante ya vamos a definir qué es una capitulación, o sea, te lo voy a presentar, pero básicamente una capitulación es un contrato entre un particular, en este caso Cristóbal Colón, con alguna autoridad de algún reino, en este caso la reina Isabel de Castilla. En esa capitulación, la reina Isabel de Castilla va a autorizar el viaje de expedición de Cristóbal Colón, número uno, y si Cristóbal Colón tenía éxito, iba a obtener el 10% de las riquezas de todo lo que se descubriera.
Esto va a ser firmado el 17 de abril de 1492. Y bueno, una vez firmado esto, van a comenzar con los viajes. El primer viaje, como tú puedes ver aquí, está trazado en, vamos a poner, vamos a poner este color, creo que sí, está bien. Entonces, a ver, el primer viaje, Cristóbal Colón calcula mal algunas cosas. Lo primero que calcula mal es la circunferencia de la Tierra, y por esa razón solo habían alistado provisiones para un mes de viaje. La segunda es que se empiezan a abrir mucho hacia el sur. Ah, Esto se ve aquí, a ver dónde está esta vaina. Acá se ve esto. Aquí está. Todas son así, así y así. Ahora, ¿por qué vienen hacia el sur primero? Porque hay vientos y hay corrientes que facilitan justamente para coger impulso, algo así. Esta es la ruta del primer viaje. Bien, llegan primero a estas islas que son las Antillas y van a llegar con estos barcos. Bien, tú ya estás grande, así que aprende. La Pinta y la Niña eran carabelas. Está la Pinta, una maqueta, y la Niña. Vamos a borrar y la Niña. La Santa María era un nao, que era donde iba Cristóbal Colón, que era esta. Si tienes buen ojo, vas a ver las diferencias entre una carabela y un nao. Una carabela era el barco más moderno de la época. Gracias a su sistema de velas y a la forma en cómo está construido, es más rápido y puede coger mejor los vientos. Un nao es un poco más, es una versión anterior, de hecho, y es un poco más difícil de maniobrar. Pero aquí era donde iba Cristóbal Colón, en la Santa María. Luego de este primer viaje, cosas que te puede preguntar San Marcos, es donde van a arribar a estas islas de las Antillas y llegan a la isla llamada Guananí. Hasta el día de hoy no se sabe qué isla es porque hay un montón de islas en esa zona. Pero Cristóbal Colón la va a rebautizar como San Salvador. ¿Por qué? Porque realmente se estaban ya muriendo los españoles, ya llevaban 2 meses de viaje. En el diario de Cristóbal Colón figura que ya se estaban a punto de comer los caballos. O sea, cuando tú leas una crónica de estos años, o una historia en general y la gente te diga, estamos comiéndonos los caballos o ya nos vamos, o estamos a punto de comernos los caballos, o sea, te están diciendo que ya están en lo último. ¿Por qué? Porque un caballo en estos años es como tener un auto. O sea, aunque no lo creas, tener un caballo, y además era un caballo de guerra, era como tener un auto último modelo, un auto, un 4x4 un auto con un buen motor, con tracción adelante, atrás, para la gente que sabe. Entonces, o sea, los caballos eran los vehículos de ese tiempo y te daban una ventaja estratégica militar en el campo de batalla, y sobre todo si te vas a conquistar o tienes miedo a que te maten, ¿no? Entonces, ya estaban a punto de comerse a los caballos. De hecho, ya se les estaba muriendo la tripulación de Cristóbal Colón de escarbuto. Escarbuto es esto que, heridas, ¿no? Escarbuto, ya, se estaban muriendo de eso. Y en el diario de Cristóbal Colón, si algún día te animas a leerlo, está en internet gratis, figuraba que ah, ah, Cristóbal Colón escribe, ¿no? Que es la segunda vez que la tripulación trata de rebelarse. Si no lo han hecho, es porque yo les he dicho que soy el único que conoce la ruta de cómo regresar a España. O sea, ¿tú te imaginas? Claro, leyendo Astrolayo, las cartografías, la brújula, esa gente se ubica en. Me dicen que mañana planean un nuevo motín. Si mañana no tocamos tierra, yo prefiero quitarme la vida a que me lancen al mar, que la Virgen se apiade de mi alma. ¿Cuándo escribe eso? 10 de octubre de 1492. 1 o 2 días después, Rodrigo de Triana grita, ¡Tierra a la vista! Uy, los españoles van a dar gracias a Dios, al cielo, a los 7, 8 santos, a todo el mundo. Y es así como van a llegar a esta isla que Cristóbal Colón va a bautizar como San Salvador, que es la primera isla que van a pisar. Luego llegan a Juana, que en la actualidad vendría a ser Cuba, a Haití, que vendría a ser la Española, y es aquí donde van a construir el Fortín Navidad, con los restos de la Santa María que había encallado, o sea, se acerca mucho a la costa y se rompe la parte de abajo. Como no pudieron repararla, construyeron un fortín con la madera destruida por los indígenas en 1493 porque decían que los españoles pedían mucho pero no daban nada a cambio, la reciprocidad. Luego de esto, Cristóbal Colón retorna a España y retorna trayendo, pues, ¿no? Indígenas, algunas piedras preciosas, animales exóticos.
Y todo el mundo se emocionó, porque Cristóbal Colón básicamente dijo, o sea, ahí hay de todo. O sea, hay plata, hay oro, y acuérdate que estos vienen con esta mentalidad de acumular metales preciosos. Así que en el segundo viaje se fue un manchón de gente, ¿ah? Pero la mayoría va a estar bastante desilusionado porque no van a encontrar oro o plata en las cantidades que imaginaban. El dato importante del segundo viaje es aquí donde se funda la primera ciudad española en América, llamada La Isabela. Aunque tú no lo creas, estos términos de la primera ciudad, por ejemplo, son importantes porque jurídicamente hablando, tienen atribuciones y potestades diferentes, así es una base, una capitanía, una gobernación. De allí que se pregunten estas cosas. Obviamente en honor a la reina Isabel, ¿no? Le van a poner así. Ya para el tercer viaje han pasado más años, obviamente. Y en este tercer viaje, lo que te podrían preguntar en tu examen es importante porque es la primera vez donde van a tocar tierra firme. Profesor, no entiendo. Lo que pasa es que si tú miras al mapa, te vas a dar cuenta de que tanto en el primer viaje como en el segundo viaje solamente van a llegar a islas. Bien, y Cristóbal Colón supo eso. O sea, él sabía de que no habían llegado a tierra firme. Él sabía que habían llegado a islas. Entonces él quería llegar al continente porque la idea era llegar a las Indias, ¿verdad? Cristóbal Colón, de hecho, muere sin saber que descubre un nuevo continente. Él murió pensando que había descubierto una nueva ruta a las Indias y nuevos territorios. En el tercer viaje, o durante el tercer viaje, van a llegar a tierra firme a la desembocadura del río Orinoco, que si lo miras ahí, donde dice 1498, vas a ver. Uno de los ríos más anchos, por cierto, de América. Am, en la actualidad, ese lugar se llama Venezuela. Venezuela, ¿qué significa? Pequeña Venecia. ¿Por qué le pusieron así? Lo que sucede es que el río Orinoco, que su desembocadura está acá, de hecho esto marca o traza la ruta, la desembocadura está aquí. Cuando los españoles llegan a la desembocadura del río Orinoco, bajan con balsas y se meten por el río, o sea, por la desembocadura, se introducen. Y al llegar encuentran unas casas que estaban sobre la ribera del río. Profesor, no entiendo. O sea, este es el río. Y aquí ponen como que cuatro postes, cuatro troncos de árboles. Y sobre esos troncos ponen una tarima. Y sobre esa tarima los indígenas hacen sus casas. Eso se le llama palafito. Entonces, cuando los españoles ingresaron por la ribera, por la desembocadura del río Orinoco, decían esto se parece a Venecia. Y bueno, por esa razón le van a poner Venezuela, porque significa, pequeña Venecia, significa eso, Venezuela, del latín. Los pobladores de la ciudad de La Isabela lo acusan de fraude a Cristóbal Colón y se va preso a España. Ya no hay más tiempo, para 1502 consigue un nuevo permiso y es en este permiso donde se llega a Centroamérica. ¿Por qué es importante? Porque aquí llegan a Panamá. Y en Panamá, una vez establecidos, podemos hablar ahora sí de Francisco Pizarro y toda su mancha. Bien, Am, vámonos para acá. La conquista del Tahuantinsuyo, que esto es lo que viene en la página 2 de tu separata, así que por favor, ubícate allí. Este es un cuadro, supuestamente está en el norte del país. Aquí está Atahualpa, no sé si se ve o se aprecia, pero ya vamos a hablar justamente de eso en un momento. Am, Aquí. Bien, a ver, entonces, ya sabes que si tienes alguna pregunta, puedes prender el micrófono un momento y hacer su pregunta. O sea, pregunta en relación a esto. Bien, pero a ver, sobre los viajes de Francisco Pizarro, ah, son tres. Bien, cada uno tiene algunas cosas, pero personalmente, o sea, de cara a tu examen general, si te llegaran a preguntar algo de esto, el segundo y el tercer viaje son importantes. ¿Por qué? Porque en el segundo se confirma la existencia del Tahuantinsuyo y en el tercero es donde consiguen conquistarlo. Pero vamos por partes. El primer viaje, tiene permiso de Pedrarias. Pedrarias, ya sabes, Pedro Arias Dávila, el gobernador de Panamá, Francisco Pizarro le pide, pues, ¿no? A Pedrarias este permiso. Y él dice, bueno, ya, sí, normal, ¿no? Vayan. Como puedes ver aquí en el mapa, que también está en tu separata, acá está Panamá, y van a llegar apenas a esta zona de aquí. O sea, esta es la ruta del primer viaje y dice Puerto Quemado, ¿bien? Ahora, ¿por qué dice así? Porque
te lo cuento rápido. Primero, no tenían las provisiones y parece que se quedan sin agua muy rápido. Entonces, algunos españoles decían, bueno, ojalá y encontremos un pueblo indígena porque quizás nos reciban como lo recibieron a Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón llega a Guananí, los indígenas salieron con alimentos, con agua, y se los ofrecieron. Ah, y bueno, lo que pasó es que llegan a un pueblo, pues, llegan a un pueblo que estaba cerca a la orilla del mar y, y los españoles bajan con botes. Entonces toda la gente del pueblo como que los miraba, los españoles se están acercando y dice la crónica, pues esto te lo cuento a partir de una crónica, que cuando ya estaban bastante cerca los españoles, el cacique, el término cacique, am, en Centroamérica, a los curacas, o sea, en Centroamérica es todo esto, ¿no? En Centroamérica, a los curacas, vamos a escribirlo aquí guachafamente, curacas, a los curacas se les llama caciques, ¿bien? Se les llama caciques. Entonces, son equivalentes. Ya sabes lo que es un curaca, tú ya lo has estudiado, tienes que haberlo estudiado. Un curaca, ya sabes, es el líder de un ayu, de un pueblo, de una etnia. Entonces, el cacique de este pueblo que se encontraba cerca a las orillas del mar se echa un grito. ¡Ah! ¿No? Entonces, en ese grito parece que era el aviso para que toda la gente del pueblo agarrara piedras, palos o lo que tuvieran a la mano y se lo comenzaran a lanzar a los españoles. En esta escaramuza, Diego de Almagro el Viejo, que es pata de Francisco Pizarro, pierde un ojo. Y por esa razón, los españoles, ¿qué cosa van a hacer? Van a quemar el pueblo. ¿Cómo le van a poner en el informe? Pueblo quemado. Y al cacique de ese pueblo lo van a llamar el cacique de las piedras. O sea, la expedición fue un fracaso. Eso es lo que te tienes que acordar, la primera expedición. Luego de esto viene el segundo viaje de Pizarro. En este segundo viaje, el dato que ves en pantalla es el que tienes que aprenderte, que se confirma la existencia del Tahuantinsuyo. También Pizarro sale con permiso del gobernador Pedro Arias Dávila, pero aquí viene algo bastante curioso, que es, ocurre el incidente de los 13 del Gallo. Cuando ya estaban por esta zona, vamos a borrar esto, cuando estaban por, a ver, en el segundo viaje, cuando estaban aquí, como por el río Santiago, más o menos, o sea, lo que en la actualidad vendría a ser, acá, mira, entre Ecuador y Colombia, y dice Isla del Gallo. O sea, todavía no habían llegado al Tahuantinsuyo, estaban aquí todavía entre Colombia y Ecuador. El gobernador de Panamá muere y, y producto de esto, el nuevo gobernador pide que los españoles que habían ido al sur retornen a Panamá. Ahora, Pizarro no puede devolverse a Panamá, porque si Pizarro se devuelve, ya mucha gente está avisada de que muy probablemente más al sur hay otro rico imperio como el Azteca, porque el imperio azteca se vuelve famoso, entre otras cosas, por la cantidad de oro y plata que encontró Hernando Cortés y su mancha. Entonces, es en ese momento donde Pizarro se ve en este apuro porque Juan Tafur había sido enviado por este nuevo gobernador de Panamá a que retorne. Y bueno, lo que va a hacer Pizarro, y esta es una de las escenas más dramáticas de repente de la historia de la conquista, es que él camina un poco, eran como que 60 españoles más sus esclavos o criados, y con su espada traza una línea en la arena. Y va a decir, ¿no? O sea, de, por este lado se va a Panamá, o sea, apuntando hacia el norte, ¿no? A ser pobres. Por este otro, a Perú, a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano, lo que más bien le estuviera. Y, y solo 13 españoles cruzan para el lado de Pizarro. Esos 13 españoles han hecho historia porque, o sea, hay que tener, como dicen ellos, cojones para desobedecer la orden de un gobernador y para lanzarse a la aventura, porque no cualquiera, ya, o sea, tú no sabes lo que te espera, ¿no? Los, sí, pues no sabes lo que te espera. Pero gracias a este acto, Pizarro puede continuar con el viaje, porque si nadie lo hubiese apoyado, eh, lo hubiese metido preso a Pizarro, ¿bien? Entonces, eso es algo que vale la pena mencionar. Luego, Luego de esto es que ocurre eso. Al año siguiente ya avanzan más y lo que sucede es que
van a interceptar una rica balsa chinchana, acuérdate de la cultura chincha, grandes navegantes, y le preguntan a través de uno de los intérpretes, que son los Felipillo, Martinillo y no me acuerdo, Pedrillo, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero son tres intérpretes en la conquista, y gracias a esto confirman la existencia del Tahuantinsuyo. Le van a preguntar a la gente de esa balsa qué hay más al sur y le van a decir, en el sur está el imperio de los incas, algo así. Entonces ahí es donde Pizarro dice, sí existe, ¿bien? Y gracias a eso es que Pizarro es el que viaja. Mira el mapa, Pizarro es el que, primero Pizarro deja a un grupo de españoles en la isla Puna, y luego él inmediatamente retorna a Panamá y de Panamá se va hasta España. En España, al año siguiente, o sea, de 1528 al año siguiente, en 1529, él consigue que se firme, que le den permiso, que es la capitulación de Toledo, que también te lo vas a aprender de memoria. Ahora, ¿qué cosa es una capitulación? Vamos a poner esto aquí. Una capitulación es un acuerdo firmado entre dos partes sobre un negocio o asunto, generalmente importante o grave. Bien, según el diccionario de la Oxford. Ah, no, no, no. Bien, entonces ahí está eso. Luego, en términos más históricos, una capitulación es un contrato firmado entre un monarca y un particular para la realización de distintas operaciones o acciones. Pero dicho contrato no tenía un carácter bilateral, sino que era más bien una concesión y una merced, una gracia, de uno para con el otro, o sea, del monarca para con el que está pidiendo el permiso. Y ya está, lo demás tú, si quieres, lo lees. Luego se firma entonces la capitulación de Toledo. Ahora, esta capitulación es importante y yo espero que la estudies, está en tu separata, porque significa varias cosas. Bien, la más importante, obviamente, es que autoriza la conquista del Tahuantinsuyo. Ya está, número uno. Número dos, con esta capitulación se le da permiso para crear la gobernación de Nueva Castilla a nombre de los reyes de España. Una gobernación no es lo mismo que un virreinato, ojo, no te vayas a paltear, ¿eh? Así que mucho cuidado ahí. Una jerarquía menor. Bien, el virreinato es como una parte del reino fuera del reino. Eso es lo que significa. Una gobernación tiene una jerarquía menor, jurídicamente hablando, no vamos a entrar en detalles sobre eso. Y bueno, la otra cosa que también es importante de cara a las guerras civiles, así que atento, atenta, es que la capitulación de Toledo, como dice aquí, es el germen y causa para la guerra de los conquistadores. O sea, ¿por qué? Bueno, porque le dan más privilegios a Pizarro que a Almagro. Tú dirás, ¿qué, profesor? Lo que sucede es que cuando Pizarro retorna de España, en primer lugar, Pizarro viene con sus hermanos y sus hermanos vienen con todos sus amigos. Ahora, hay aquí algo muy peculiar, ¿no? Porque eh, Pizarro es un bastardo. ¿Cómo, profesor? Es un ilegítimo, es un bastardo. ¿Qué significa eso? O sea, no es un bastardo, perdón. Pizarro es un ilegítimo. ¿Qué es un ilegítimo? Un ilegítimo es un hijo que nace fuera del matrimonio. Aunque tú no lo creas, hasta 1960, 50, así figuraban algunas personas en su documento de identidad aquí en el Perú. No es broma, sí, en serio. Si tú tienes algún familiar que tenga más de 70 años, por ahí tal vez puedes preguntar. Pero eso es un ilegítimo. Un ilegítimo es alguien que nace fuera del matrimonio. Pizarro era eso. Su papá era un noble, pero su mamá era una sirvienta. Y obviamente el papá de Pizarro estaba casado con otra noble. Entonces Pizarro era un ilegítimo. Sus hermanos sí eran nobles. Hernando Pizarro, Gonzalo Pizarro, ellos sí eran nobles. De Extremadura, Trujillo. Eh, y bueno, no por eso pues el tipo no sabía hacer nada. En realidad Francisco Pizarro es un gran estratega militar. La, lo que se dice de Pizarro es que era una persona muy diestra con la espada, tanto así que era capaz de matar con un solo movimiento de espada a la persona que se le cruzase. Así como Samurai X, ¿no? ¡Tutum! ¿No? Y sale picado por la mitad al otro lado, una cosa así. Entonces, Pizarro es el capitán, bien de la expedición. Cuando él retorna con este contrato firmado, él retorna con muchos privilegios. En cambio, a los otros dos no les toca mucho. ¿Quiénes son los otros dos? Está Almagro el Viejo
y está Hernando de Luque. Bien, ahorita vamos a verlos. Pero en todo caso, como dice aquí, firmado por la reina consorte Isabel de Portugal en representación de Carlos I de España, ¿te acuerdas? Carlos V de Alemania, Carlos I de España, hemos hablado de él con la Reforma Protestante. Y Francisco Pizarro significó la autorización oficial de la conquista del Tahuantinsuyo. En este contrato, a Francisco Pizarro se le otorgaron título de gobernador de Nueva Castilla, capitán general, alguacil mayor, adelantado, más la potestad de repartir encomiendas. Todo esto trae un sueldo. En total era un sueldo de 725.000 maravedíes, que eran unas monedas de oro así bien gordas de la época. ¿Y qué cosas se le da a Almagro? A Almagro se le va a dar título de noble, o sea, lo vuelven hidalgo en España, noble, hidalgo, el hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Hidalgo, noble. Lo vuelven noble y le dan la gobernación de la fortaleza de Tumbes, que estaba por construir, además de un sueldo de 300.000 maravedíes anuales. Ahora, yo te pregunto, ¿tú has escuchado hablar alguna vez de la fortaleza de Tumbes? Muy probablemente no. ¿Y sabes por qué no has escuchado hablar de la fortaleza de Tumbes? Porque no tiene importancia. Entonces eso se lo van a dar al Magro. Y a Hernando de Luque le van a otorgar el cargo de obispo de Tumbes y título de protector de indios. O sea, ni siquiera de cardenal, ¿no? Que es lo más chévere. O sea, una cosa importante. Sino que también están ahí con Tumbes. Y le dan un sueldo de 1.000 ducados anuales. Ah, por cierto, Hernando de Luque en la actualidad, y eso vino como pregunta en el año 2001, 2002, un examen de San Marcos, ¿sabes? Esas preguntas lateras. Pero Hernando de Luque en realidad era el que puso la plata, porque cada uno de estos tipos que tú ves aquí aporta algo a la empresa. ¿Cómo se llamaba la empresa? Otra pregunta loca. ¿La empresa conquistadora del Levante o la empresa del Sur? Ese era el nombre de la empresa que ellos tres formaron. Pizarro es el líder, el capitán de la expedición, es el que maneja la táctica militar, es un estratega, ha peleado, ha luchado en otras guerras, el tipo tiene experiencia realmente. Diego de Almagro, el viejo, es el que logística. ¿Cómo es eso, profesor? O sea, si Pizarro necesita hombres, Almagro los consigue. Si Pizarro necesita armas, Almagro los consigue. Si Pizarro necesita alimento, barcos, Almagro los consigue. Logística, como un administrador de empresas, por así decirlo. El que consigue todo. Pero, ¿quién puso el dinero? El dinero lo trajo este señor. Y tú dirás, ¿cómo? Pero no es de él. El dinero en realidad era de un tipo que se llamaba... Ay, ¿cómo se llama este tipo? Ah, me he olvidado el nombre de este. Gaspar de Espinosa. Gaspar de Espinosa era un noble que por ser noble no podía entrar en una empresa de ilegítimos, porque tanto Pizarro como Almagro no eran nobles, o sea, ni siquiera eran plebeyos, eran hijos de nobles, no eran, eran ilegítimos, ¿no? Entonces, como él era un noble, Gaspar de Espinosa no podía directamente darles la plata. Entonces lo que Gaspar de Espinosa hizo fue utilizar como testaferro a un obispo. Entonces, que es Hernando de Luque. Entonces Hernando de Luque pone la plata, pero no es de Gaspar de Espinosa. Y así se van en esta empresa. Ahora, como tú puedes notar, obviamente a Pizarro le tocan muchísimas mejores cosas de lo que no les va a tocar ni a Diego de Almagro ni a Hernando de Luque. De hecho, históricamente hablando, Diego de Almagro, al enterarse de todo esto, él quiere abandonar la empresa. Pero Pizarro le otorga el título de adelantado, que significa la potestad de poder también repartir encomiendas, más gobernador, si no me equivoco. Y después se van a dividir el imperio, el territorio en dos, para que cada uno sea un gobernador de un lado y de otro lado. Entonces, con esas cosas ya Almagro se queda, aunque regañadientes, porque realmente estaba incluso en desventaja, ya que Pizarro había traído a sus hermanos a sus patas. Se trajeron a todos los que apoyaban a la familia Pizarro. Dicho esto, se organiza todo para el último viaje que se inicia en 1531. En este tercer viaje, y estos datos están en tu separata, así que aquí los vamos a leer nada más, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Invasión del Tahuantinsuyo. La captura va a ocurrir en Cajamarca el 16 de noviembre de 1532. A Atahualpa, al ver que no lo matan, va a ofrecer un cuarto lleno de oro. Mejor vamos a verlo acá. Bien. Lo que te cuento, te lo cuento muy rápido porque realmente si no nos vamos a quedar sin tiempo.
Para algunos historiadores, Atahualpa vendría a ser el último Zapa Inca, o sea, la máxima autoridad. Para otros no, para otros el último vendría a ser Huáscar. Tú y yo no vamos a caer en ese debate, porque ya es un debate, ¿qué será? Pues académico, ¿no? Entre gente que estudia estas cosas. Y, sin embargo, él era el que había ganado las guerras civiles. Cuando Pizarro lo quiere capturar a Atahualpa, en la actualidad se sabe que lo quiere capturar de la misma manera como Hernando Cortés captura a Montezuma, que es el emperador de los aztecas. ¿Cómo lo capturaron a Montezuma? Así, fácil, ¿ah? O sea, así, súper fácil. Hicieron una tarima, así como cuando canta Corazón Serrano, cuando canta un grupo de supercumbión, o sea, hacen una tarima, y sobre la tarima arman una mesa con comida. Entonces, aquí invitan a sentarse a la gente. A Montezuma, cuando él se sentó, le hicieron el requerimiento. ¿Qué cosa es el requerimiento? Básicamente es cuando el sacerdote te dice, bueno, acá está ya para que te voy. A ver, dice, es la proclamación, espérate, acá está. Proclamar a viva voz cuando los españoles conquistadores se encontraban con un grupo de nativos americanos, se pide que se sometan a los reyes como vasallos. O sea, si tú dices, yo soy un vasallo del rey de España, estás entregando tus tierras al someterte al rey, que es la autoridad impuesta por Dios. Acuérdate de la teoría providencialista, que según la mentalidad de la época tenían derecho divino de gobernar en nombre de Dios. Ahora, si ellos rechazan esto, están rechazando al rey y a su vez están rechazando la voluntad de Dios. Y por lo tanto, los reyes así tienen permiso para hacer una guerra justa, ya que estarían haciendo la guerra a infieles. Bien, entonces a Montezuma le hacen el requerimiento. A Montezuma le hacen el requerimiento y Montezuma, o sea, fue un escándalo, porque ahí mismo lo capturaron, ¿no? Él se negó, lo capturaron y ya la historia del Imperio Azteca, vacílatelo ya por tu cuenta, pero es muy interesante, de hecho. Entonces, cuando ellos llegan a Cajamarca, Atahualpa ya tenía conocimiento de esto gracias a sus espías. De hecho, uno de sus espías le dice, yo te puedo traer la cabeza de todos esos tipos que ya habían estado violando mujeres y tomando los recursos de los pueblos que encontraban. El espía, uno de los espías de Atahualpa, de hecho, le dice, yo puedo cortarles la cabeza a todos y te las puedo traer, pero te recomiendo que les conserves la vida a 3 personas. Consérvale la vida al volteador. El volteador es el domador y criador de caballos. Es el que se encarga de cuidar los caballos, que a los incas les pareció un animal bastante práctico, porque ya sabes, un caballo. El otro es al herrero. Consérvale la vida del herrero, que es aquel que hace las armaduras, las espadas, el- la herradura del caballo. Y a la última persona que te recomiendo que le conserves la vida, le dice este espía a Atahualpa, es al que convierte en viejos, en mozos a los viejos. El que convierte en mozos a los viejos. ¿Quién es el que convierte en mozo a un viejo? Es el barbero. No sé si alguna vez, señorita o varón, cuando has ido a una peluquería, a una barbería, te cortas y te dicen, se te ve más joven. Te dicen así justamente porque, ¿no? Bueno, los que tienen barba, pues te afeitan, te ponen bonito, ¿no? Entonces pareces más joven. Entonces, si Atahualpa hubiese ganado en ese primer encuentro, a esas 3 personas les hubiese perdonado la vida, al resto los hubiese pasado por cuchillo. Ah, los españoles se van a apostar en la plaza de Cajamarca, del pueblo de Cajamarca. Esta plaza, según la crónica que te estoy contando, la crónica es de Diego de Trujillo, es un soldado que estuvo presente en la captura de Atahualpa. Él dice que la plaza era octogonal y que había una especie de torreón en el centro de la plaza y que además Pizarro había ordenado que se cerraran todas las calles o salidas excepto la entrada principal. Entonces todo esto está cerrado. Y bueno, cuando van a invitar a Atahualpa, estaba en los baños del Inca, que son muy famosos, están en esa zona hasta el día de hoy. Y el que va no es Pizarro, el que va es el hermano de Francisco Pizarro, que es Hernando Pizarro, que además es el hermano mayor. Cuando Hernando Pizarro va con estos soldados, va en la mañana, va el 14 de noviembre, o sea, un día antes y, y se estaba demorando mucho.
Ya habían pasado más de 3 o 4 horas y es Hernando de Soto, que es otro noble, que sin permiso de Pizarro le dice, yo voy a ir a ver qué cosa ha pasado con tu hermano. Entonces, Hernando de Soto se va, según Porras de Renechea, que es un gran historiador de los cronistas, Hernando de Soto es un poco belicoso, o sea, violento. Y cuando él llega, llega con Diego de Trujillo, que es un soldado que está a pie, que es de donde te estoy contando la crónica. Am, Diego de Trujillo dice, y esto lo dice una española, que nunca en su vida había visto una tienda, una carpa tan hermosa como la que tenía Atahualpa, ni siquiera a los grandes sultanes o gobernadores musulmanes, porque ellos también tienen esta costumbre de andar en tiendas. Y que cuando ellos llegan, encuentran al hermano del conquistador Francisco Pizarro sobre su caballo y frente a él, a la entrada de la tienda, en un banquito, encuentran a un orejón, o sea, ya sabes, ¿no? A un inca que como que es el watchman, ¿no? Está ahí. Y entonces Hernando de Soto le pregunta, Hernando Pizarro, están a caballo los dos, oye, ¿qué cosa haces acá? Le dice, no, tu hermano piensa que te han matado, loco, ya han pasado 4 horas, ¿qué estás haciendo aquí? Y entonces Hernando Pizarro le dice a Hernando de Soto, lo que pasa es que este orejón, o sea, el inca que estaba ahí sentado haciendo de portero, me dice que Atahualpa ya va a salir, y no sale. Y entonces, eso te da una idea del carácter de Atahualpa, porque, o sea, hay gente que piensa, si tú lees al Inca Garcilaso de la Vega, acuérdate que él es cusqueño, o sea, él no va a hablar, o mejor dicho, él no te cuenta una historia favorable a Atahualpa, porque obviamente todos los que están en el Cusco están en contra de Atahualpa. Así que lo que él cuenta es algo bastante sesgado desde el punto de vista, obviamente, de Garcilaso y de la familia que le cuenta esta historia, que Atahualpa lloraba por la llegada de los huiracochas, por ejemplo. O sea, no, no. Atahualpa realmente él se creía lo que ya era, que era el gobernador que había ganado la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, la guerra civil, él la gana. Y lo que está haciendo es hacerlos esperar, porque piensa en esto, ¿no? O sea, si tú eres el gobernador, eres un hijo de Dios encarnado en la tierra, rey, ¿no? O emperador de todo ese territorio, tú no vas a recibir a gente que además ya han estado violando, ya han estado robando, ya han estado maltratando a tu gente. No los vas a recibir cuando ellos vengan a tocar tu puerta ahí mismo. Atahualpa los está haciendo esperar. Hernando de Soto lo que hace es agarrar, se baja el caballo y a ese orejón lo vapulea, lo zamaquea y le dice, dile a ese tipo que salga y lo mete dentro de la carpa. Al rato sale y dice, Atahualpa dice que ya va a salir. Media hora después sale Atahualpa y cuando él sale con dos, a ver, hay dos versiones aquí, ¿bien? Hay una versión que dice que Atahualpa sale con 2 queros de oro y con chicha de jora adentro. Hay otra versión, y esta versión la va a contar su sobrino, Tito Cusi Yupanqui, que lo vamos a ver más adelante, acuérdate, Tito Cusi Yupanqui. Él dice, mi tío, o sea, Atahualpa, mi tío sale con 2 cráneos bañados en oro y le ofrece en un cráneo chicha de jora al hermano del conquistador, Hernando Pizarro. O sea, yo no sé tú, ya, pero mira, sea que sea un cráneo de oro o sea un quero de oro, si el gobernador de un sitio te está ofreciendo, ¿te acuerdas del principio de reciprocidad, verdad? Ya, ¿tú sabes qué cosa hizo el hermano de Pizarro? No aceptó. Para autores como por ejemplo Cumis, que es el autor de este libro que se llama Brindando con el Inca, para este autor, ese es el primer desencuentro entre el mundo hispano y el mundo del Tahuantinsuyo, el mundo de los incas, porque le está rechazando brindar con el hijo del sol. Y bueno, él no acepta, Hernando de Soto se ofende porque dice que, que Atahualpa no debería hacer diferencias entre Hernando Pizarro y él, porque los dos son nobles. Atahualpa escucha esto a través del traductor y ordena que saquen dos queros de plata o 2 vasos de plata. Y también le ofrece a Hernando de Soto, pero tampoco toma. Y entonces lo que le dice finalmente Hernando Pizarro a Atahualpa es, mi hermano quiere conocerte, hemos preparado todo para invitarte a una comelona, una tragona, un banquete, y queremos que asistas. Entonces, aquí está la tarima hecha, cerca al torreón.
Entonces Atahualpa dice, está bien, acepto su invitación, voy a ir. Y bueno, los españoles dicen, perfecto, vamos, le dicen, ¿no? Entonces Atahualpa dice, sí, voy a ir, pero voy a ir mañana. O sea, voy a ir al día siguiente. Atahualpa estaba además con todo el ejército del norte a sus espaldas. Según los españoles, más de 10.000, algunos dicen 50.000 soldados. La cosa es que estaban con Atahualpa. Y, y bueno, obviamente los españoles están mosqueadísimos porque, o sea, los has hecho esperar como que 5 horas, compadre, para decirles que vas a ir mañana. Entonces, bueno, dicen, ya está bien, vas a ir mañana. Mañana vas a ir, no, sí, mañana voy, ¿no? Entonces, cuando se están yendo, y ojo que esto lo cuenta Diego de Trujillo, que es un soldado que estaba de a pie con Hernando de Soto. Él dice que Hernando de Soto en un momento dado agarra y gira su caballo 180 grados. O sea, cuando ya se habían alejado, gira su caballo 180 grados y lo azota. Y comienzan a galopar. O sea, el caballo de Hernando de Soto comienza a ir directamente hacia donde estaba Atahualpa. Ahora, lo que dice el cronista es que cuando Hernando de Soto se dio cuenta de que Atahualpa no se iba a mover, porque el caballo venía directamente hacia él, Hernando de Soto tuvo que, a pocos metros de arrollar a Atahualpa, tuvo que tirar de las correas de su caballo hacia atrás con tanta violencia que el caballo se yergue en dos patas, pero Atahualpa ni se inmutó, sino que se lo quedó viendo. El caballo relincha, o sea, tú tienes que imaginarte esta escena loca. Y algunos indígenas que estaban detrás de Atahualpa, algunos de sus soldados, gritaron de miedo. Pues tú te imaginas esa bestia que se pone en dos patas y relincha, entonces algunos hasta se cayeron. Luego de la captura de Atahualpa, al día siguiente, o sea, estamos hablando ahora del 16 de noviembre, 2 días después, cuando Pizarro pasa para recoger los tesoros de la tienda de Atahualpa, encuentra a 1.000 soldados degollados. Y cuando Pizarro le pregunta a Atahualpa, loco, ¿qué pasó con esta gente? Atahualpa le dice, le cuenta el incidente del caballo que te estoy contando, y le dice, es que yo no necesito gente tan cobarde en mi ejército. Entonces eso te da una idea del carácter de Atahualpa. Y bueno, llega pues en la madrugada del 15 de noviembre, Atahualpa lo que hace es colocar a todos sus soldados en las faldas de los cerros alrededor del pueblo en Cajamarca, y durante toda la madrugada estos soldados prendieron fogatas y antorchas y empezaron a dar cánticos de guerra. O sea, esta escena debe haber sido alucinante para los españoles porque de hecho Diego de Trujillo dice lo siguiente, o sea, esto lo dice el mismo español. Éramos 60 españoles durmiendo en el centro de la plaza. Y cuando vimos esto, porque duró toda la madrugada ese vacilón, algunos españoles se orinaban en los pantalones, porque pensaron que de ahí no iban a pasar. Tú tienes que entender de que, o sea, por mucho que tengas caballos, armas, eran como que de 1.000 a más de 10.000 soldados. O sea, que cada uno te tire una piedra, te sepultan en un cerro de piedras, ¿no? Entonces, eh, ahí están, ¿no? Hay investigaciones que hablan de que muy probablemente eran esos 60 españoles, pero estaban chalequeados por otros soldados de otros pueblos que estaban ofreciendo justamente este apoyo, esta ayuda a los españoles. Pero el caso es que en esa madrugada los españoles pensaron que los iban a matar. De hecho, le piden al cura Valverde que los confiese, o sea, porque pensaron que los iban a matar en esa madrugada. Solo que no sucedió eso. El error de Atahualpa, y esto lo van a contar muchos cronistas, o muchos historiadores en realidad, es que cuando él ingresa a la plaza de Cajamarca, él ingresa con su comitiva real, porque todo el ejército seguía en los cerros alrededor del pueblo de Cajamarca. Entonces, cuando están en la plaza, tienes que imaginar que hay bastante gente reunida, ya que es un dios en la tierra el que se va a presentar en ese pueblo, es el Zapa Inca. Hay mucha gente en la Plaza de Cajamarca esperando ese recibimiento. Pizarro está aquí, Pizarro está a la espalda de este torreón, según la crónica que leas, y Pizarro se extraña porque él ve 2 personas en andas. Entonces, Pizarro sabía que solo el rey, el Zapa Inca, iba en andas, ¿no? Entonces, él dice, ¿por qué hay dos?
Y bueno, los lugareños o la gente que está en la plaza le dicen, ah, lo que pasa es que el otro es el gran amigo de los incas, es el señor de Chincha. Y sí, como ya te había dicho, durante la conquista del reino de los Chincha, como ellos se someten pacíficamente, un privilegio, uno de los privilegios que les conceden los incas al rey de Chincha es también poder andar en andas. La diferencia de las andas de Atahualpa con las del señor de Chincha era que las andas del señor de Chincha estaban revestidas de láminas de plata, las del Inca son de oro. Y bueno, aquí ya hay varias versiones, porque la idea era que Atahualpa se sentara en la mesa y le hicieran el requerimiento en la mesa, pero aquí hay varias versiones. La cosa es que, o sea, hay varias versiones porque no saben por qué se dio así, pero la cosa es que se dio así. ¿Qué cosa sucedió? Que cuando está Atahualpa ya en la plaza, el cura Valverde intercepta su anda y le hace el requerimiento. Bien, en el requerimiento como ya habíamos dicho, eh, Vicente Valverde, el fray Vicente Valverde, le dice, pues, ¿no? Que, que se convierta al cristianismo, que declare que se declare vasallo de los reyes de España. Y, y este dato es muy anecdótico, ¿no? Porque Atahualpa le dice, le pregunta, ¿no? ¿Quién dice eso? Le dice Atahualpa. O sea, aquí está, ¿no? Así como en esta imagen, ¿no? O sea, ¿quién dice lo que tú estás diciendo? Todo esto a través de un traductor. Que por cierto, dato curioso, al traductor Pizarro le había entregado una de las esposas de Atahualpa. Entonces, varón, yo no sé tú, pero si nunca has aspirado a algo súper, súper guau en tu vida, ¿tú te imaginas que un día, de casualidad, pues no, te cruces con gente, te capturan y eres el traductor de estos expedicionarios y como agradecimiento te entregan una esposa súper simpática de repente? Pero luego te enteras de que esa esposa es una de las esposas del emperador de todo ese territorio. ¿Tú traducirías bien? O sea, tú quisieras que este tipo al cual te han entregado una esposa de ese tipo quede vivo. Entonces, cuando pregunta a Atahualpa quién dice esto, el cura Valverde le dice, "También, Dios lo dice". Le dice. Le enseña uno de los libros del Nuevo Testamento, un brevario se le llama eso. Dios lo dice. Y Atahualpa le vuelve a preguntar, ¿y tú cómo hablas con Dios? Y entonces el cura Valverde le dice, la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces Atahualpa se acerca al cura, le arrancha el libro, o sea, uno de los libros de la Biblia, lo mira, lo huele y se lo pone en el oído. Y le dice, pues yo no escucho nada, le dice. Tira el libro, se para en las andas y empieza a dar gritos. El cura Valverde, dice la crónica que el cura Valverde se asustó, pues, ¿no? Y corrió detrás del torreón y le dice Pizarro, oh, ¿qué haces aquí parado? ¿No ves que Atahualpa te ha hecho un Lucifer? Manda a abrir fuego. Y Pizarro, al ver al cura todo acobardado, lo que hace es eso. Habían dos culebrillas. Las culebrillas son cañones cortos. Una se mojó, así que la otra era la que funcionaba y empezaron a abrir fuego. Cuando se dio esto, la gente empezó a gritar. Muchos decían que en un primer momento los indígenas decían que los españoles eran hijos de Illapa. Illapa en el mundo andino es el dios del trueno, del rayo. Como habían cerrado todas las entradas, la gente empezó a empujarse, a matarse. De la desesperación, uno de los muros de la plaza de Cajamarca lo tiran a tierra para poder salir por allí. La idea era capturar a Atahualpa. Bien, la idea era capturar a Atahualpa y de esta captura am, la importancia del caballo, ¿no? Porque los españoles comienzan a abrirse paso metiendo espadazo limpio con los caballos. Y hay un momento donde los españoles ya, o sea, como que se sorprenden porque mutilaban a los cargadores, ¿no? Mutilaban a los cargadores, pero Atahualpa no se caía. Y entonces los españoles se gritan, pues no, porque la idea es capturar a Atahualpa. ¿Tú te imaginas este caos, la gente gritando, la gente y todo el mundo metiendo espadazo, todo lleno de humo? Entonces, ¿por qué no se cae Atahualpa? Ya llevaban 15 minutos, 15 o más tiempo, y no se caía Atahualpa de las andas. Entonces un español se dio cuenta, aunque tú no lo creas, que cada vez que mataban a un cargador,
cada vez que lo mutilaban, venía otro y tomaba su lugar para que Atahualpa no se caiga de las andas. Al darse cuenta de esto, los españoles, uno a caballo lo coge de los cabellos largos. Según algunos cronistas, tenía los cabellos largos porque había perdido una oreja peleando contra los cañaris, y para que no se viera, se deja crecer el cabello. Y otro español, al otro lado de las andas, toma un extremo de las andas y cada uno tira los extremos. Entonces, cuando Atahualpa cae, capturan a Atahualpa. Atahualpa se sorprende mucho de que no lo maten, eh, y más bien se da cuenta de que los españoles se desviven por el oro, por la plata. Entonces le ofrece a Pizarro un cuarto lleno de oro hasta la altura máxima del conquistador y dos llenos de plata. De todo el Tahuantinsuyo se comienza a sacar el oro y la plata para llenar esos cuartos. Diego de Trujillo, que es este español que hace la crónica, dice que durante la noche los españoles sacaban parte del oro y sacaban parte de la plata para que los cuartos no se llenaran nunca. De allí que más adelante dijera Pizarro que se recibe el rescate, pero no en su totalidad. Y eso lo dice el propio español. Entonces, eh, ya al año siguiente, que es justamente esto que está acá, eh, Atahualpa va a ser sometido a un juicio acusado por los almagristas. Dato curioso, los almagristas no se encuentran presentes en la captura de Atahualpa. Y como no se encontraban presentes, les tocaba el 15 o 20% de todo el tesoro. Por esta razón, se piensa que Almagro, empujado o animado por sus compañeros, vamos a llamarlos almagristas, piden que Atahualpa sea enjuiciado y asesinado. Porque al morir Atahualpa, según las leyes de ellos o sus acuerdos, les tocaría la mitad de todo el tesoro, 50-50, 50 y 50. En este juicio, a Atahualpa lo van a acusar de incesto, o sea, haberse casado con su hermana. Lo van a acusar de fratricidio, haber mandado a matar a su hermano Huáscar. Lo van a acusar de pagano, o sea, no ser cristiano. Y bueno, y de no haber pagado el rescate. En algunas crónicas dice eso, pero no en todas. El caso es que a Atahualpa lo condenan a muerte y Atahualpa dice, bueno, como que la hicieron larga. Em, por cierto, acá debe decir 1533, aquí hay un error. Aquí debe decir 1533, vamos a ponerlo por ahí. 1533. Entonces, a Atahualpa le dicen, bueno, te vamos a quemar. Y cuando él dice, me van a quemar, él dice, ¿qué puedo hacer para evitar ser quemado? ¿Quieren más oro, más plata? Y entonces los españoles le dicen, no, así nos des todo el oro y toda la plata de tu imperio, aún así te vamos a quemar. Entonces Atahualpa vuelve a preguntar, ¿qué puedo hacer para evitar ser quemado? Bueno, los españoles le dicen, si te conviertes al cristianismo, no te vamos a quemar. Te vamos a matar igual, pero ya no te vamos a quemar. Y por esa razón, él se bautiza, se convierte al cristianismo y se bautiza con el nombre de Juan, para evitar muy probablemente que su cuerpo sea quemado. Y bueno, hay gente loca que piensa que es porque él es un cobarde, pero no es esa la razón, o esa no sería la razón principal, sino que si queman su cuerpo, y ya te había enseñado eso antes, si queman su cuerpo, no podrían hacerlo un malqui, porque que hagan de ti un malqui es la única prueba de que fuiste un Sapa Inca en vida, ¿no? Entonces, se dan los funerales de Atahualpa. Y en la primera noche, porque tradición cristiana, velar el cuerpo 3 días, ¿no? En la primera noche, el cuerpo de Atahualpa es raptado. Hasta el día de hoy no sabemos dónde está. Muy probablemente los seguidores de Atahualpa, sus generales, van a tomar el cuerpo y lo van a convertir en un malqui. Algunos arqueólogos e historiadores van a plantear que tal vez está enterrado entre las fronteras de Ecuador y de Perú, el cuerpo de Atahualpa. Ojalá, y si es verdad, ojalá y algún día se encuentre, porque al cuerpo de Alejandro Magno tampoco lo hemos encontrado, de Atila el Uno tampoco lo hemos encontrado. Y ya,
Luego de esto, datos que sí, digamos, te pueden servir a ti ya, con el apoyo de diversas etnias como los Huancas, Cañaris, Tarmas, que buscan su autonomía y de las Panacas de Tupac Yupanqui y de Huáscar se produce la toma del Cusco, usándolo como un inca aliado a Manco Inca. Eso subraya pues en tu separata. Se van a fundar estas ciudades y bueno, sobre este del apoyo a los pueblos, de los pueblos indígenas, por ejemplo, tenemos el caso de Huancayo. El pueblo Huanca le va a pedir, los líderes, los caciques del pueblo Huanca le van a pedir a Felipe II que reconozca el apoyo que ese pueblo le ha dado a los españoles para pelear contra los incas. De ahí que el escudo de esta ciudad sea este, que es el escudo que por cierto les da Felipe II, y estos representan las cabezas de los generales de Atahualpa, la fortaleza que se encuentra en esa zona, las armas y los animales de ese lugar, porque sí van a recibir ayuda los españoles de estos pueblos, principalmente del norte del país. Consecuencias de esto te la aprendes de memoria. Número uno, se da la dominación española. Número dos, destrucción del imperio incaico. Y número tres, colapso demográfico. Aquí agrégale principalmente por las enfermedades y luego por trabajos forzados y guerras. Vámonos ahora inmediatamente a el tema número 3, que es guerras civiles entre españoles, que viene inmediatamente después de la conquista de el Tahuantinsuyo. Esta imagen representa la batalla de Salinas entre pizarristas y almagristas. Entonces, lo primero que tienes que entender para hablar de estas guerras civiles, tú ya deberías de estar ¿dónde? A ver, tú deberías de estar por acá. Acá tú deberías de estar. De hecho, aquí está súper, súper bien hecho, y no hay problema. Pero, ¿qué son las encomiendas? Bien, en primer lugar, Pizarro, desde 1533, o sea, desde la muerte de Atahualpa, tiene la potestad de repartir encomiendas gracias al cargo de gobernadores. Ahora, tienes que recordar que la fuente de riqueza de una encomienda es el tributo indígena y el servicio personal, que es la servidumbre, que se halla dentro de una encomienda. O sea, la cantidad de indígenas que tenga tu encomienda es lo que va a determinar si esa encomienda es rica. Porque si tienes más indígenas, pueden pagar más tributo y pueden hacer el servicio personal. De ahí la importancia de la cantidad de sus habitantes. Ahora, ¿qué es una encomienda? Primero, van a ser la principal causa para las guerras civiles de los españoles, y esta consistía en la entrega de un pueblo indígena, una encomienda, a un español que se le va a llamar encomendero. Principalmente, ¿cuáles son las funciones de este encomendero? Proteger, educarlos y evangelizarlos, a cambio de recibir tributo, que el tributo indígena en este caso es pagado con una parte de la producción, y la riqueza de una encomienda varía de acuerdo a la cantidad de la población que habita la encomienda y a la riqueza del suelo. Y aquí hubo una gran explotación de mano de obra indígena, obviamente. Ahora, ¿cuáles son las causas para las guerras civiles de los españoles? Antecedentes y causas. La primera, la injusta distribución de la capitulación de Toledo, porque como ya te había contado, a Pizarro le tocaron mejores cosas que a Almagro. La número dos es la disputa por la ciudad imperial del Cusco. Valgan verdades, como tú puedes ver en el mapa, el Cusco le pertenece a los pizarristas o a Pizarro. La gobernación que a él le toca es la gobernación de Nueva Castilla, la de Nueva Toledo a Diego de Almagro. En un primer momento Almagro no quiere admitir que el Cusco realmente queda para el lado de Pizarro, pero finalmente acepta porque realmente era así, el Cusco quedaba para el lado de Pizarro desde las islas de Chincha, tomándolas como paralelo. Cuando dicen ya, está bien, sí, el Cusco queda para tu lado, Diego de Almagro dice, bueno, de repente más al sur hay una otra rica ciudad como el Cusco. Y más al sur tú ya sabes que están los araucanos. Entonces, casi le revientan el único ojo que le quedaba sano a Almagro. De hecho, se murieron muchos en esa expedición porque es un desierto. Y esta gente muy desilusionada retorna directamente al Cusco, gritando que el Cusco le pertenece a Almagro. Ya te estoy resumiendo todo esto. Y bueno, cuando eso sucede, estalla la guerra de los conquistadores. La causa, la posesión del Cusco, control de mejores encomiendas por pizarristas y almagristas. Apréndete lo que está en tu separata. Hernando Pizarro manda a ejecutar, bueno, en la batalla de Salinas, Hernando Pizarro manda a ejecutar sin permiso del conquistador, su hermano, a Diego de Almagro el Viejo en el Cusco, el 8 de julio de 1538, en venganza. Y el 26 de junio de 1542, al mando de Juan de Rada, matan a Francisco Pizarro a la edad de 62 años en Lima. Es en ese contexto donde llega el visitador Cristóbal Vaca de Castro por orden de Carlos
I de España o Carlos V de Alemania. Y se da la segunda batalla, que es la batalla de Chupas. En la batalla de Chupas, cerca de Huamanga, los de Chile, que son almagristas, al mando de Diego de Almagro el Mozo, que es el hijo mestizo de Diego de Almagro, son derrotados por Francisco de Carvajal, y luego lo van a ejecutar a él y a toda su mancha por orden del gobernador Vaca de Castro. La consecuencia te la aprendes de memoria, fin de la hegemonía de los primeros conquistadores. Después de esto viene la guerra de los encomenderos. ¿Cuáles son las causas de esta guerra? Las leyes nuevas de Indias que disminuían el poder y los privilegios de los encomenderos. El líder de esto es Gonzalo Pizarro. Una causa, vamos a hacer esto rápido, primero son las encomiendas. Acuérdate, la fuente de riqueza es el tributo indígena y el servicio personal. Ahora, presta atención porque esto es importante. Si te preguntaran a ti en el examen general, ¿desde cuándo se funda el virreinato del Perú? Porque hasta este momento son gobernaciones. Tú sin temor a equivocarte dices, el virreinato del Perú se funda con las leyes nuevas de Indias en 1542, sin temor a equivocarte, dadas por Carlos I de España, que van a ser además por influencia de personajes como Bartolomé de las Casas, entre otros jesuitas que lograron probar de que los indígenas de América sí tenían alma. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Porque gracias a que determinan que los indígenas de América sí tienen alma, no los esclavizan. Como tienen alma, tienen que ser evangelizados. Entonces el Papa al rey Carlos I le dice, yo te entrego la potestad de esas tierras a cambio de que tú evangelices a toda esa gente. Si alguien se muere sin conocer el evangelio, a ti te hago responsable. Y aunque no lo creas, él preguntaba, no, pero él no es, él es el primer virrey. El Carlos I de España preguntaba si habían hecho bien el trabajo los encomenderos en América cuando se estaban muriendo. Leyes importantes de estas leyes nuevas. Primera ley, se prohíbe el servicio personal y la esclavitud de los indígenas en América, lo que mosqueó bastante a los encomenderos en este lado del mundo. Segunda cosa importante, se le van a quitar las encomiendas a los que participaron de la muerte de Diego Almagro el Viejo, porque ya era un noble, mataron a un noble, hay que quitarle las encomiendas a esa gente. Tercera, el tributo indígena debería de ser inferior al que pagaban estos indígenas en el Tahuantinsuyo, que fue letra muerta en realidad, pero la gota que derrama el vaso es la última, y esa es la que te pueden preguntar porque es la principal. Se suprime el derecho de heredar la encomienda. O sea, si un encomendero moría, ya no podía heredársela a sus hijos, sino que esta encomienda tenía que retornar al rey y el rey veía a quién se la daba. Y por eso es que se van a ir se van a ir a esta guerra de los encomenderos. Como quinta ley se crea el Virreinato del Perú y la Real Audiencia de Lima. ¿Ves? Ahora, cuando el primer virrey llega al Perú trayendo estas leyes, que es Blasco Núñez de Vela, solo va a gobernar 2 años porque en la batalla de Añaquito lo van a matar. ¿Quiénes lo van a matar? Los gonzalistas, ¿no? O sea, los que apoyaban a Gonzalo Pizarro. Y así era el Virreinato del Perú. Mira, todo este desmadre era el Virreinato del Perú en un primer momento. Luego, en la batalla de Ayaquito se muere el virrey, esto está en su separata, subráyalo, llega el pacificador, ay, conchale, ya, llega el pacificador Pedro de la Gasca, y Pedro de la Gasca, de manera bastante astuta, consigue conversar personalmente con cada uno de los que apoyaba a Gonzalo Pizarro y les dice, ustedes han matado al virrey que representa al rey. Eso es pena de muerte. Si quieren evitar eso, apoyen. ¿Quieren encomiendas? Yo les voy a dar encomiendas, pero tienen que apoyarme. Cuando se da la batalla de Jaquijahuana, aunque no lo creas, más de la mitad de los que apoyaban a Gonzalo Pizarro en ese momento se pasan al bando del rey, del pacificador, y Gonzalo Pizarro es capturado. Cuando lo van a capturar, lo van a matar. Eso está en tu separata, está en el PPT, en el PowerPoint, y la consecuencia de esto es que se establece el sistema virreinal. Ahora, acuérdate de mis palabras. Pedro de la Gasca promete encomiendas, ¿bien? ¿Y qué cosa sucede? Cuando llegamos a la guerra de los insatisfechos, en el reparto de Huaynarima, escucha bien, en el reparto de Huaynarima, Pedro de la Gasca tiene que dividir, escucha, 130 encomiendas entre más de 1000 candidatos a encomiendas. ¿Qué cosa hace el compadre? Estas encomiendas él las divide en 210 encomiendas. Entonces tú haces una resta muy simple, ¿verdad? Son 1000 candidatos a encomiendas, él divide esas 130 encomiendas en 210.
¿Qué te da como resultado? ¿Cuál es el resto de esto? Un montón de gente insatisfecha, porque solo le van a tocar encomiendas a 210 personas. Al resto les entregan una bolsa de oro de 1.000 monedas de oro cada uno y la gente queda bastante insatisfecha. Por eso estalla la guerra de los insatisfechos. En esta guerra, el que va a liderar esta guerra de los insatisfechos es Francisco, caracho, espérense. Es Francisco Hernández de Girón y él gana en la batalla de Chuquinga, pero luego en la batalla de Pucará, el líder rebelde Hernández de Girón fue derrotado por el ejército de la Real Audiencia de Lima y por el arzobispo Loaiza, que era el arzobispo de Lima. Consecuencias de esto, se ratifica el poder de la corona española en estos territorios. Y ya está. Luego, vámonos, porque ya no nos quedan, ¿cuánto nos quedan? 10 minutos nada más. Espero que sea tiempo suficiente para hacer este barrido general. Resistencia incaica en Vilcabamba. Y bueno, sobre esto, ¿qué cosa sucede? Hay un momento donde Manco Inca se da cuenta de que los españoles llegan no para ayudarlos, sino llegaron para quedarse. Y cuando se dan cuenta de esto ya era como que bastante tarde, porque había muchos pueblos que ya le habían ofrecido su apoyo a los españoles, sobre todo los del norte. Y y bueno, lo que él hace es quitarse con toda la gente a esta zona llamada Vilcabamba e inician desde allí la resistencia. Bien, esto está, ¿dónde está? Esto está acá, ¿ves? Recuperar el poder político del Tahuantinsuyo, pero al no poder conseguirlo, buscaron beneficios para esta élite rebelde. Con Manco Inca, él pasa de aliado a opositor de los españoles y durante su mandato o su dirección van a lograr asediar Lima y asediar Cusco, pero van a ser derrotados. Traslada luego la rebelión a Vilcabamba. Luego, no me preguntes por qué, pero los que asesinan a Pizarro van a Vilcabamba y buscan refugio ahí, estos almagristas. Estando en Vilcabamba, estos españoles piensan, de una manera bastante loca, que de repente matando a Manco Inca van a conseguir el perdón del rey porque ellos habían matado a Pizarro. Matan a Manco Inca y antes de que puedan huir, los incas los asesinan. Y es por eso que de Manco Inca pasamos a su hijo, que vendría a ser Zaire Túpac. Zaire Túpac es famoso porque él deja la rebelión de Vilcabamba y reconoce al rey Felipe II como legítimo soberano de esas tierras. Y gracias a eso recibe la encomienda de Yucay. Y ahí quedó. Él sale de Vilcabamba. Y es por eso que ahora este mandato va a pasar a Tito Kusiyupanqui. Tito Kusiyupanqui tiene estas cosas que vale la pena que anotes. Él firma la paz de Acobamba con los españoles, siendo reconocido como rey de Vilcabamba, nada más. Él, Tito Kusiyupanqui. Además, durante su gobierno, él permite el ingreso de monjes cristianos a Vilcabamba para que cristianicen a los incas. Pero sin querer queriendo, estos llevan enfermedades y producto de estas enfermedades, gripe, viruela, sarampión, Tito Cusi Yupanqui se enferma y se muere. Los incas, pensando que lo han hecho a propósito, matan a estos sacerdotes y se reanuda el conflicto entre españoles e incas. Durante su gobierno surge el movimiento de la enfermedad del baile o del canto, llamado el Taqui Oncoy, y el líder de esto es Juan Chocne, 1565. Los tarpuntaes son los sacerdotes que tienen una profecía que hacen mientras están convulsionando. Se parece mucho al baile de tijeras en la actualidad, pero en esta profecía ellos dicen que los dioses andinos se van a juntar para derrotar al dios cristiano y con enfermedades expulsar a los españoles. Es interesante esto de las enfermedades. Esto se va a dar alrededor de Lima, Cusco, Arequipa y Charcas. Muerto Tito Cusi Yupanqui, recae esto sobre el gobierno sobre Tupac Amaru I. Y cuando el virrey Toledo llega, porque este es el tipo que tienes que recordar, el virrey Toledo llega, él ordena sí o sí sacar a todos esos incas de Vilcabamba y capturar al líder, que vendría a ser Tupac Amaru I. Lo capturan y lo van a someter a un juicio público. En ese juicio público lo condenan a muerte en la plaza del Cusco. Todo el mundo le dijo que no lo mate. El virrey dijo mátenlo. Y bueno, cuando lo matan surge el mito del Incarri, porque le van a cortar la cabeza, que es una muerte noble. Que cuando la cabeza del Sapa Inca se una con su cuerpo, va a venir una nueva época de prosperidad y de paz. En teoría es este siglo, aunque no lo creas, 400 años después.
Sometimiento definitivo del élite incaica, las consecuencias, estudialas, movimiento de resistencias culturales que plantearon el retorno al culto a las huacas, el Takion-Koy. Surge el mito del Incarri, que es esto del mesianismo, ¿no? Va a venir en un futuro un salvador. Se impone con dureza el cristianismo a través de la extirpación de idolatrías. El líder de esto es Cristóbal de Albornoz. Y bueno, ya nos quedan 4 minutos de clase, así que sobre el gobierno virreinal vamos a decir esto de la siguiente manera. El tipo del que no te puedes olvidar, señores y señores, es Francisco de Toledo. Bien, ¿qué cosa hace Toledo? Bueno, primero vamos a hablar de la organización política. Las instituciones de la metrópoli. La primera autoridad es el rey y son dos dinastías. Toda esta primera parte habla de la dinastía Habsburgo. En la siguiente clase, cuando vamos a hablar de las reformas borbónicas, ahí hablaremos de ellos. Bien. Las leyes que dan los reyes son reales cédulas y se acabó el chiste. Ahora, el rey cogobierna con el Real y Supremo Consejo de Indias, que es el máximo organismo para el gobierno de las colonias en América. Sus funciones proponen a las autoridades para las colonias, son el Tribunal de Justicia en última instancia para los americanos, elaboran las leyes de Indias y realizan el juicio de residencia a los virreyes para ver si nos están robando la plata, como una especie de juicio de fiscalización. El virrey más importante es Toledo. ¿Por qué? Porque lo que Toledo hace para organizar el virreinato del Perú pervive por unos 200 años más o menos. ¿Ah? Es muy importante. Quinto virrey del Perú, organizador del virreinato del Perú en beneficio español. Un primer objetivo del virrey Toledo, reorganizar el virreinato del Perú, cosa que lo va a conseguir muy bien. Incrementar la producción de la mita minera, convirtiéndola en un pilar de la economía del virreinato del Perú, también lo va a hacer. La mita minera de Potosí, donde sacaron plata como cancha, es prueba de ello. También organiza la mano de obra indígena y determina que el tributo va a ser pagado en dinero, no con servicio personal. A la mita minera, por cierto, que está acá, la mita minera es el trabajo por turnos, pero solo para ir a la minería. Todos los pueblos tienen que mandar gente a trabajar a los indígenas a las minas. Y de verdad que no les gustaba porque mucha gente se moría o no regresaba. Reducciones indígenas son pueblos donde solo deben de vivir indígenas. A eso se le llama una reducción indígena. La tasación del tributo en dinero que deberían de pagar los indígenas es también idea de este señor y se establece el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición para cuidar la fe cristiana de estos nuevos convertidos en la fe. Luego de esto tenemos la cuestión económica. Ah, me das 5 minutos más para acabar esto, ¿sí? Para acabarlo bien. Sobre las instituciones, perdón, en el virreinato, dentro del virreinato del Perú, el virrey. Bueno, acá dice virreinato, jurisdicción política administrativa en la colonia gobernada por un virrey. El virrey representa al rey, obviamente, y sus funciones eran de gobernador, capitán general y presidente de la Real Audiencia, aunque nominalmente. ¿Qué significa nominalmente? Que no es que él tenga pleno poder, sino es que los que van a decidir son los oidores, de ahí Real Audiencia, el oidor, máximo tribunal de justicia dentro del virreinato del Perú. Esto sí lo ha preguntado San Marcos, vale la pena que tú lo estudies. O sea, ¿cuál es el máximo órgano de justicia en España en relación a las colonias? El Real Consejo de Indias. ¿Cuál es el máxima institución jurídica dentro del virreinato del Perú? La Real Audiencia. Ahora, ¿cómo se le llama a una provincia en estos años? Corregimiento. Al gobernador de una provincia, corregidor. Eso está en tu separata, tú lo lees bonito, ahí está. Pero después de las reformas borbónicas y de la rebelión de Tupac Amaru II, se eliminan los corregimientos, se van a llamar ahora intendencias. Si te lo llegaran a preguntar, ¿cómo los vas a diferenciar? Porque las intendencias son del siglo XVIII y vienen después de la rebelión de Tupac Amaru II. Lo que antes eran corregimientos y corregidores. Luego, sobre la cuestión económica, este es el rico cerro de Potosí, la ciudad de Potosí. Aquí está el cerro donde sacaban plata que te da miedo. Y bueno, acuérdate que el mercantilismo era la doctrina económica, acumulación de metales preciosos como forma de obtener riqueza. El monopolio es un monopolio comercial, ya que tú solo puedes venderle y comprarle cosas a España. Aunque tú no lo creas, si tú, por ejemplo, vivías en Buenos Aires y querías camisas, ¿cuál era la ruta? La ruta es, sale de Sevilla, Cádiz, llega a Portobelo, cruzas el Istmo de Panamá, del Callao, y de ahí con mulas, y eso está en el PPT, con indios arrieros, o sea, gente que lleva arriando mulas, caballos, se llevan la mercadería hasta lugares como Buenos Aires. Si tú miras el mapa, tú dirás, profesor, pero ¿no es más fácil venir así? Sí, es más fácil y más rápido, pero como estos viven en un monopolio comercial, los únicos puertos que pueden vender o comprar mercadería
son estos que están acá. Para el caso del Perú, por eso el puerto del Callao es tan importante hasta el día de hoy. Las instituciones, ojo, comerciales en España, Casa de Contratación de Sevilla. En el Virreinato del Perú, Tribunal del Consulado. Eso te lo pueden preguntar. Sobre las actividades económicas, recuerda que la minería es un pilar de la economía, el principal pilar de la economía del Virreinato del Perú. Sobre la cuestión de los obrajes, es para cubrir la demanda local. O sea, por ejemplo, vives en un distrito, no sé, llamamos San Juan del Lurigancho. Los obrajes son solo para cubrir la demanda local de ese distrito, ¿bien? De esa zona. Las haciendas obviamente son mucho más grandes. Ya de lo demás tú lo lees. Luego de esto, sí, porque ya dame 3 minutos para acabar esto bien. No, 5 minutos dame, lo que te había pedido. Sobre la organización social, recuerda lo que ya te había mencionado al inicio de esta clase. Cuando dice repúblicas, tú por favor escribe ahí leyes. Leyes de españoles, leyes de indios. Y aquí obviamente las puedes leer bonito. ¿Qué te podrían preguntar o que ya han preguntado en los exámenes anteriores? Un peninsular es un español nacido en España. Su apodo, su chapa, chapetones. Bien. Pero también en esta República de Españoles están contenidos los criollos o los españoles nacidos en América, aunque no tienen los mismos derechos, valgan verdades. Porque según estas leyes, los principales cargos deben ser para los españoles nacidos en América, no, nacidos en España. Y de allí por eso es que luego en las reformas borbónicas va a haber un problema, más adelante vamos a hablar de eso. Sobre la República de Indios, recuerda que están los nobles, ellos no pagan tributo, son la familia muchas veces de los caciques, y los que sí pagan tributo, los llamados indios cédula, porque están empadronados en una cédula de identidad, son los que viven en los pueblos. Los forasteros son los, dice, recién llegados, y estos no tributan porque son indígenas que se han fugado de sus pueblos para no pagar el tributo, por ejemplo, de la mitad minera. Sobre las castas, vale la pena que te aprendas las combinaciones. Antes lo preguntaban, sí, antes, ¿no? Ahora no sé, han dejado de preguntar. Y bueno, sobre los esclavos, los cimarrones, acuérdate, son los esclavos que se escapan y viven en palenques, que son pueblos de cimarrones, o sea, de esclavos que se han escapado. Sobre los impuestos, esto es muy importante, porque sobre todo estos dos, mira, estos dos son muy importantes, hasta el cansancio San Marcos los ha preguntado, porque hasta el día de hoy hay impuestos muy parecidos. Por ejemplo, de la alcabala no te vas a olvidar porque es muy similar al IGV. Sí, sí sabes, ¿no? El impuesto general a la venta, impuesto grabado a la compra y venta dentro del Virreinato del Perú. Y el almojarifazgo equivale a los impuestos aduaneros, porque aquí está, ese es el impuesto de importación y exportación. Estos han preguntado muchísimos, porque hasta el día de hoy existen. De ahí está el tributo indígena, el diezmo. El quinto real, si eras un minero, la quinta parte de lo que tú produces va directamente al bolsillo del rey. Por ejemplo, produces 100 toneladas de plata al año. 20 toneladas van directamente al bolsillo del rey. Por eso se llama el quinto real. Las reformas borbónicas lo van a reducir. Sobre la educación de la colonia, es elitista, religiosa, o sea, es escolástica, sujeta a la memoria, conocimientos con una mentalidad escolástica, excepto los colegios jesuitas, de repente vale la pena ahí mencionar eso. Y bueno, sobre la universidad, ya sabes, Real y Pontificia Universidad de Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada por dominicos el 12 de mayo de 1551. Y en el arte, finalmente, ya con esto acabamos, chicos y chicas. No, bueno, acá esto está bastante fácil, pero sobre el arte, de repente vale la pena que recuerdes a Diego Quispe como uno de los mejores pintores o representantes de la escuela cusqueña en pintura. Hay tallas en madera muy bonitos, como el púlpito de la iglesia en San Blas del Cusco, y ya está. Sí, ya está, ya se cumplieron además los 5 minutos que te pedí. Lee, esto vale la pena que lo leas, porque habla de los dominicos, como por ejemplo Vicente Valverde, de los franciscanos que van a llegar a la selva, de los agustinos que son los que llevan sin querer queriendo las enfermedades al Vilcabamba y por eso Tito Cusi Yupanqui se muere, y de los jesuitas, aunque van a llegar tardíamente, recuerda que sus colegios y haciendas eran las más prósperas, y eso vamos a mencionarlo luego en las reformas borbónicas. Chicos y chicas, gracias por tu atención. Las claves de esta clase te las pongo en el chat. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Espero que hayas pasado un bonito, un bonito fin de año. ¿Sí? Nos vemos, chicos y chicas. Estudia bastante. Recuerda tu objetivo y que la fuerza te acompañe. Chao, chao.